La historia comienza con una poderosa hechicera. Al lanzar un hechizo, se dio cuenta de que su varita estaba irreparablemente dañada. El lugar donde se encontraba contenía un poder mágico increíble, capaz de destruir incluso las armas más poderosas. Tras la explosión, no quedaron más que cenizas. Excepto una cosa, una invocación exitosa. Mientras tanto, desde una casa se oía un ronquido ensordecedor. El joven se despertó de repente, sin comprender de inmediato por qué la puerta de su casa estaba abierta de par en par. La brillante luz del sol le daba en el rostro y el viento le alborotaba el pelo. Se incorporó, entrecerrando los ojos, y vio ante él bosque. Mirando en todas direcciones, no entendía qué sucedía. Simplemente se había quedado dormido en su propia casa, y aunque el edificio seguía a sus espaldas, sentía que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Mirando al cielo, notó dragones volando sobre su casa. ¡Dragones! Solo entonces empezó a darse cuenta de que ya no estaba en su mundo. Los recuerdos de la noche anterior afloraron vagamente. Al terminar la jornada laboral, sus compañeros lo arrastraron a un bar, donde todo degeneró rápidamente en una simple borrachera. Al llegar a casa, ni siquiera llegó a la cama. Se desplomó en el umbral. Y ahora le dolía la cabeza, como si orcos bailaran en ella, y solo soñaba con una cosa: volver a dormirse. Y entonces oyó voces que hablaban de una energía poderosa. Uno de ellos mencionó al diablo. El héroe se quedó paralizado. ¿Quién decía eso? Le advirtieron que los cúmulos mágicos son peligrosos. Tan peligrosos que es imposible acercarse a ellos. Al mirar afuera, pensó que las voces eran demasiado fuertes. La gente hablaba de poder, que era mucho más de lo que esperaban en ese lugar. Tocarlo les traería un desastre. Aún le dolía la cabeza cuando vio a las chicas. Llevaban atuendos inusuales y sombreros puntiagudos, como si acabaran de salir de una convención de fantasía. Blandían varitas mágicas, y una de ellas informó que el dispositivo para encontrar artefactos mágicos no dejaba de sonar. El héroe, al verlas, se preguntó: ¿serían cosplayers? De repente, una de las chicas saltó y corrió hacia él, declarando que lo haría. Las demás intentaron detenerla, llamándola princesa, y nuestro héroe en ese momento pensó que su única misión era dormir. Estas fashionistas ruidosas lo molestaban y había que hacer algo al respecto, así que les gritó que se callaran. ¿No se daban cuenta de la hora? Su grito fue tan fuerte que levantó las hojas de los árboles. Las chicas se quedaron paralizadas de horror, sin comprender lo que había sucedido. Al instante siguiente, fueron lanzadas hacia atrás con tanta fuerza que se estrellaron contra un árbol. El héroe lo vio completamente atónito. ¿De verdad habían salido volando por su grito? Para las chicas, parecía increíble. El tipo las había derribado con una sola voz. Eso significaba que era un verdadero monstruo. Dio un paso hacia ellas. Las chicas temblaron al darse cuenta de que debían retirarse. La princesa intentó levantarse, pero sus piernas temblaban tanto que no podía mantenerse en pie. Al acercarse, ella se pegó al árbol aterrorizada. El miedo la invadió y rompió a llorar. Y se orinó. Las chicas empezaron a disculparse, repitiendo que no querían molestarlo. El joven se quedó atónito. ¿De verdad se habían orinado de miedo? Intentó justificarse. No quería asustarlos, solo quería que se callaran. Entonces se acercó a la niña y, intentando quitarle el sombrero, le preguntó dónde estaban. Quería entenderlo todo. La niña, temblando, se puso el sombrero de nuevo. Las lágrimas brillaron en sus ojos y preguntó sorprendida cómo era posible que no lo supiera. Al fin y al cabo, su casa estaba en el centro mismo de la anomalía mágica. El joven quedó desconcertado. No entendía nada. La chica le explicó que estaba rodeado de magia, que él mismo era portador de poder, y preguntó: ¿de verdad no se había dado cuenta de lo que había hecho? El héroe simplemente sonrió. Una completa tontería, sin duda. Entonces, otra chica se acercó y le dijo a la princesa que no podía seguir así. Tenía que irse. Agitó su varita y activó la teletransportación de emergencia. Un destello de luz. Y las chicas desaparecieron. El héroe se quedó de pie, con la mirada perdida. Ellas. Si se habían teletransportado, volvió a mirar el bosque que lo rodeaba. Los despidió con la voz. Realmente había entrado en otro mundo. Era increíble, pero en ese momento no se dio cuenta de que alguien dentro de la casa se dirige a él. Entre las nubes de humo, se oyó una voz que lo llamaba: «Maestro». El hombre se quedó en el umbral y finalmente comprendió con claridad. Estaba en otro mundo y fue simplemente asombroso. Empezó a pensar que era hora de adaptarse a las nuevas condiciones, porque los pensamientos sobre las diferencias entre este mundo y su vida anterior, así como las habilidades necesarias para sobrevivir,
no le daban paz. De repente corrió a la cocina, comprobando ansiosamente si su comida todavía estaba allí. Al abrir el estante habitual con suministros, se sintió aliviado al ver que todo seguía allí. Su armario estaba en su lugar, la ropa familiar colgaba en el armario y la misma cama individual estaba a su lado, una configuración que no había cambiado en toda una década. Esta constancia le daba tranquilidad. Estaba sinceramente contento de que nada hubiera cambiado en la casa. Luego comenzó a cambiarse de ropa y después de eso saltó a la cama que se encontraba en la casa familiar, la cual tenía 6 décadas de antigüedad. Se sentía seguro en esa vivienda. En cuanto volvió a pensarlo, sus párpados se volvieron pesados y el joven, con la esperanza de descansar, se dejó dormitar. Pero el silencio se rompió de nuevo con gritos agudos. Abrió los ojos, confundido, e intentó calcular cuánto tiempo había pasado. Todo le parecía demasiado familiar. ¿Estaba ocurriendo de nuevo? En algún lugar cercano, unas chicas huían presas del pánico de un monstruo enorme. Ninguna podía creer que las hubieran transportado directamente a la guarida del dragón. El joven oyó una voz que no podía estar allí. Era la princesa, y en su grito desesperado se oía la orden de usar lo que le quedaba de magia para alejar al monstruo de la ciudad. Sus compañeros, gritando, insistieron en que se salvara, prometiendo detener a la bestia. Se pararon frente al monstruo, sintiendo su inmenso poder. Sus cuerpos temblaban. Las chicas intentaban decidir a dónde correr, hacia la casa del extraño que acababan de conocer, o alejarse, porque el dragón estaba justo detrás de ellas. La princesa se negó a abandonar el campo de batalla. Recordando que era representante de la realeza, afirmó que su deber era liderar al pueblo en la batalla, no huir. Las chicas, aun intentando convencer a la princesa de que se retirara, sintieron que se acercaba el peligro. El dragón abrió la boca y liberó una llama ardiente que lo envolvió todo a su alrededor. Y por supuesto, esto ocurría en las inmediaciones de la casa del joven. Se tapó los oídos con las manos, pensando que el ruido era demasiado para él. Mientras tanto, las chicas activaron un escudo mágico para intentar detener el flujo de llamas. La barrera protectora comenzó a agrietarse, amenazando con derrumbarse. El joven se agarró la cabeza, sintiendo que el dolor se intensificaba. En ese momento, las chicas intentaron persuadir a la princesa para que se fuera, asegurándole que podían encargarse de ello solas. Intentaron razonar con ella de nuevo, pero la princesa se mantuvo firme. Ya había hecho su elección y no abandonaría a sus súbditos. Se oyó otro estruendo. El joven, al oírlo, salió de la casa, sin poder contener el grito de irritación. Volviéndose hacia esa misma chica, le recordó que en realidad quería dormir. En ese momento, las chicas se dieron cuenta de que algo enorme se acercaba. Enseguida se dieron cuenta de que era un tornado y que debían escapar de inmediato. El torbellino fue tan poderoso que levantó a las chicas y al propio dragón en el aire, y luego arrojó a todos al suelo con un rugido. Cuando las chicas recobraron la conciencia, intentaron comprender qué había sucedido. El joven, al verlas tumbadas, pensó de repente que quizá había gritado demasiado fuerte y provocado un tornado. Se acercó para ver si estaban bien. Al ver acercarse al joven, las chicas sintieron su aura. Comprendieron que no podían soportar su presencia. Al segundo siguiente, el miedo se apoderó de ellos nuevamente, y no pudieron contenerse. El joven, observando lo que sucedía, notó con fastidio que su césped estaba arruinado. Se sintió un poco avergonzado, pues fue su voz la que había llevado a las chicas a ese estado. Ellas, temblando, le agradecieron por derrotar al dragón y preguntaron con cautela qué castigo debían sufrir. La princesa se paró ante él, rogándole que perdonara a sus compañeros. Si el joven quería venganza, ella estaba dispuesta a dar su vida. Exhaló con fuerza, sin saber bien de qué hablaban. No le importaba la vida de la chica, solo quería que sacaran al dragón de su casa. Las chicas se preguntaban cómo era posible. Al fin y al cabo, un monstruo así no podía ser derrotado sin un escuadrón de al menos 10 aventureros. Una sola escama valía una fortuna, y el corazón poseía propiedades mágicas, más valiosas que cualquier joya. Mientras contaba esta historia, le preguntaron por qué regalaba algo tan valioso con tanta facilidad. El joven respondió que no le servía de nada ese gigante. Si lo querían, que lo vendieran o lo tiraran. También les pidió que se alejaran de su casa un rato, ya que estaba muy cansado y necesitaba descansar. La princesa comprendió que no había malicia ni intenciones ocultas en las palabras del joven. Conforme, sacó su varita mágica y lanzó un hechizo para que el dragón se elevara por los aires. Luego se presentó como Dainea Prusia Medizun, la segunda princesa del reino de Prusia. Prometió saldar la deuda
y pidió que se recordara su nombre. El joven vio a las chicas y al dragón alejarse volando, sintiéndose insoportablemente cansado. Al regresar a la casa, cerró la puerta con fuerza y estirándose, pensó con alivio que ahora, tal vez, por fin podría dormir. Hundiendo el rostro, según le pareció al joven, en una almohada, de repente oyó que alguien lo llamaba insistentemente. Sin embargo, al abrazar algo suave, se dio cuenta de que no estaba en una cama, sino en el regazo de alguien. Lo invadió una extraña, casi mágica, sensación de confort y calidez. Al reconocer que la voz lo llamaba a cenar, el héroe abrió los ojos y notó que sus manos tocaban las piernas de alguien. Se levantó bruscamente y miró hacia arriba, confundido, intentando descifrar quién estaba frente a él. Una chica desconocida se inclinaba sobre él con una sonrisa amable. El desconocido le dijo con calma que la comida estaba lista, dirigiéndose a él con respeto. Como el dueño de la casa, el joven no le quitó los ojos de encima, mientras intentaba recordar cómo era posible. Estaba seguro de haber cerrado todas las puertas y de que no había nadie más en la casa. Ella le explicó que efectivamente, la entrada estaba cerrada con llave y que nadie más que él podía abrirla. Si sus palabras eran ciertas, entonces quedaba una pregunta. ¿Cómo había logrado entrar en primer lugar? La chica pidió amablemente que le permitieran presentarse primero. Se llamaba Sakura y era un espíritu vinculado a esta casa desde tiempos antiguos. Décadas después de su nacimiento, finalmente conoció a quien había estado esperando durante tanto tiempo, un representante de la familia que una vez la cuidó. Sakura admitió que dudó mucho en acercarse a él por vergüenza. El héroe, sorprendido, le preguntó quién le había dado ese nombre, pues Sakura es una flor de cerezo en flor, y entonces se le ocurrió que las estructuras que sostenían la casa estaban hechas de madera de cerezo. Los ojos de la niña se iluminaron al oír que él lo recordaba. Lo miró con deleite mientras él le contaba que su abuelo se lo había contado. Cuando el héroe era un niño, su abuelo le explicó que rara vez se utilizaba madera de cerezo en la construcción, pero que su casa era una excepción, estaba construida con ella. Al volver la vista hacia el árbol, el joven apenas podía creer que una chica tan encantadora pudiera vivir en su casa. Al oír la palabra linda, Sakura sonrió radiante y le dio las gracias. Y luego añadió que probablemente el amo tenía hambre después de todo lo que había vivido. Entonces ella le sugirió que probara algo que ella misma había preparado, usando ingredientes que encontraba en el refrigerador. Al ver comida casera de verdad frente a él, el joven no dio crédito de inmediato. Tras reflexionar un rato, preguntó cómo era posible que la comida estuviera caliente, ya que los ingredientes claramente habían sido sacados del refrigerador. Sakura explicó con una sonrisa que había restaurado el suministro eléctrico con la ayuda de la magia, y también había organizado el suministro de agua utilizando fuentes subterráneas. Sentado a la mesa, el héroe no podía comprender del todo la realidad de toda aquella magia. Sakura simplemente asintió, y le recordó que la comida se enfriaría si no empezaba a comer de inmediato. Tras agradecer el obsequio, el joven comenzó a comer con avidez, devorando todo lo que había en su plato. Estaba más lleno que nunca, y no olvidó expresar su gratitud a Sakura. Ella aceptó con alegría el elogio, y el héroe, al darse cuenta de que había terminado en otro mundo, se preguntó lo que lo había atormentado desde el principio. ¿Por qué lo habían llamado allí? Sakura explicó que la razón estaba en la propia casa. El héroe había vivido allí lo suficiente como para estar imbuido de su magia. La casa no era simple, era un auténtico nudo mágico. El joven recordó de inmediato las palabras de la princesa, quien también mencionó la peculiaridad de este lugar. Sakura confirmó: ¿saben cuánto poder encierran estas paredes? Además, tanto Sakura como el joven poseían un nivel de magia superior al habitual. Explicó que desde su nacimiento, el joven había vivido en la arteria del dragón, un lugar donde la magia literalmente lo impregna todo, y con los años, él mismo se había convertido en un vehículo de este poder. Le preguntó si ahora entendía de qué hablaba. En ese momento, el héroe finalmente comprendió de dónde provenían esas poderosas ráfagas de viento. Sakura confirmó su suposición. Realmente es capaz de mucho, solo necesita entrenar un poco y revelar su potencial mágico. Tras retirar su silla y levantarse de la mesa, el joven sugirió trasladar el entrenamiento al exterior. No quería arriesgar la seguridad de Sakura. Ella lo miró sorprendida, pero de inmediato le agradeció su preocupación. El héroe pidió esperar un rato para cambiarse antes de salir. Tras cambiarse de ropa, el joven salió al patio con Sakura, donde una triste imagen apareció ante sus ojos. Toda la zona estaba llena de cráteres y baches. De inmediato comprendió que era obra de esas mismas chicas. Naturalmente, el héroe estaba muy descontento con esto. Pero antes de que pudiera expresar su irritación, Sakura le preguntó gentilmente dónde le gustaría comenzar su entrenamiento. Recordando la reciente situación con el refrigerador, el joven pensó:
sería útil poder crear comidas. Sin embargo, al principio quería llenar los huecos del patio, aunque la comida seguía pareciendo más importante. Sakura asintió y añadió que conocía una manera de conseguir más comida. En ese preciso instante, creó fácilmente una jugosa manzana de la nada. Al ver el resultado, el joven no pudo ocultar su sorpresa. Sakura explicó que podrían plantar semillas y cultivar manzanos, lo que revitalizaría el jardín. El chico frunció el ceño, preguntándose cuánto tardaría, y le preguntó sobre el tiempo de crecimiento de los árboles. La chica simplemente sonrió y aseguró que la magia podía acelerar considerablemente este proceso. El chico miró a Sakura con interés, y ella le dijo que, como él usaría magia por primera vez, actuaría como mediadora y se sintonizaría con su onda mágica. Su poder se sincronizaría con el suyo y él podría dirigirlo a su antojo. Sin embargo, el chico no entendía del todo a qué se refería. Sakura explicó que necesitaría tocarla y concentrarse en visualizar el árbol creciendo. Estas palabras incomodaron un poco al joven. No sabía exactamente dónde podía tocar. Su mirada se deslizó involuntariamente sobre su atractiva figura e intentó recomponerse. Sakura, al notarlo, se inclinó y le dijo que podía aprovechar su toque en la cabeza. El héroe se dio cuenta de que estaba pensando demasiado y asintiendo. Cuando su mano le tocó la cabeza, Sakura sollozó de repente. Él se alarmó al ver su expresión, que cambió bruscamente. Ella le pidió que se concentrara en la imagen de un árbol en crecimiento para poder dirigir su energía. El joven cerró los ojos y comenzó a imaginar cómo una pequeña semilla crecía de la tierra, transformándose lentamente en un árbol. Mientras mantenía la palma de la mano sobre la cabeza de la chica, Sakura sintió como una corriente de poder increíblemente poderosa emanaba de él y la encendía. Habiendo tenido acceso a la energía, la niña la dirigió hacia el suelo, concentrando su esfuerzo. Un brote verde apareció inmediatamente del suelo. El héroe, rebosante de alegría, le señaló a Sakura la planta que había aparecido. Brotó casi al instante. Esto le dio la idea de que podía visualizar de inmediato un árbol maduro, saltándose las etapas iniciales de crecimiento. Miró a Sakura, quien permanecía inmóvil, intentando recobrar el sentido. Un calor la recorría por completo, y acercándose, el héroe le preguntó con cautela si todo estaba bien. La chica admitió estar simplemente en shock, y se ofreció a continuar. Tocándose la cabeza de nuevo, el joven comenzó a concentrarse en la imagen del árbol, creciendo hasta alcanzar su altura máxima, creyendo que tendría éxito. Sakura, absorbiendo su energía, no podía creer la cantidad que había. El flujo de poder era mucho más poderoso de lo que se requería para una tarea sencilla. Su cuerpo empezó a tener dificultades para soportar ese exceso de presión. Era demasiado incluso para ella. Justo cuando la niña estaba a punto de pedirles que se detuvieran, un árbol completamente desarrollado creció de repente del suelo frente a ellos. Sakura sintió pura felicidad. Su poder la penetró por completo, provocando una sensación de euforia. Mientras tanto, el joven, sin notar el estado de la muchacha, observaba con asombro el árbol, en cuyas ramas ya estaban madurando jugosas manzanas. Al momento siguiente, el joven vio a Sakura caer repentinamente al suelo, y se quedó paralizado de la sorpresa, sin entender si todo estaba bien con ella. La propia chica quedó impactada por lo que estaba sucediendo. No esperaba algo así. Poco a poco, recobró la conciencia. Agradeció al joven y lo elogió por su éxito. Luego, cogió una manzana, se la entregó al héroe y se la obsequió con una sonrisa. Ahora, el joven estaba en la palma de su mano, tanto en sentido figurado como literal. Un poco avergonzado, el héroe comentó que habían cultivado esa manzana juntos. Sakura aceptó sus palabras con alegría. Al darle el primer mordisco, el joven se sorprendió. La manzana estaba inusualmente dulce y jugosa. El sabor era magnífico, y disfrutó cada momento. Estaba empezando a comprender cómo usar la magia correctamente. Sakura confirmó que albergaba poderes asombrosos y sugirió convertir todo el patio en un huerto. El héroe aceptó con entusiasmo. Comprendió que debían plantar aún más árboles. Sakura añadió con seguridad que siempre estaba a su servicio. De repente, una criatura apareció en el cielo, voló rápidamente y agarró a Sakura, llevándosela. El héroe solo observaba conmocionado lo que sucedía, sin tiempo para comprender qué había sucedido exactamente. Mientras tanto, otra chica cargaba con dificultad un enorme saco lleno de monedas. Habían conseguido más de 3000 monedas de plata para el dragón, una suma considerable que ahora tenía ante sí. La princesa creía que debía entregarle este dinero a quien había derrotado al monstruo, pues ya no quería enviar a su gente a ese lugar maldito. Sin embargo, por falta de energía,
no podía usar magia para cargarlo, y se vio obligada a cargarlo todo a mano. Mientras se abría paso por el bosque, de repente vio una extraña criatura en el cielo. Estaba cubierta de escamas arcoíris y era diminuta. La princesa comprendió de inmediato. Era uno de los grandes dragones. Este tipo de dragón se consideraba inmune a la magia y significativamente superior a sus contrapartes normales. La chica supuso que podría haber sido atraído por la anomalía mágica local. Al mismo tiempo, nuestro héroe no podía dejar de pensar en Sakura, quien fue cautivada por este mismo dragón. Comprendió claramente que si el dragón se llevaba a su casa, sería un fracaso. Como dueño, simplemente no podía permitirlo. Tenía que salvar a Sakura de inmediato. El dragón arrastraba a la niña cada vez más lejos. El joven llegó a la conclusión de que la única salida era usar magia. Sabía que debía atacar con precisión, sin golpear a la niña. Agarrado al árbol, se preguntó si podría usar magia sin Sakura. La respuesta le llegó por sí sola. Solo necesitaba imaginar la acción. Gritó, llamando al manzano a la acción. En ese instante, el árbol se estiró rápidamente como una serpiente y asestó un golpe preciso al dragón. Sorprendido, el dragón aflojó sus garras, liberando a la niña. El héroe comprendió que realmente podía controlar la magia. Sakura comenzó a caer rápidamente desde una altura, incapaz de detener su caída. El héroe quería volver a utilizar el árbol, pero se dio cuenta de que no tendría tiempo. Él mismo tenía que correr a ayudarla, de lo contrario, moría. Y al momento siguiente, abriéndose paso entre el follaje, la atrapó en sus brazos antes de que tocara el suelo. Se encontraron en una situación muy incómoda, por la que el joven inmediatamente pidió disculpas, explicando que solo quería salvarla. Sakura le dio las gracias, sonrojándose levemente. Luego le informó que el dragón probablemente atacaría. El héroe se preguntó, ¿qué más necesitaba el monstruo? Entonces, Sakura sugirió que quizás quería establecerse en ese lugar de poder y crear allí su guarida. En ese momento, el estómago del héroe empezó a rugir traicioneramente. Se maldijo mentalmente por haber tenido tan poco hambre. Sakura no podía creer lo que oía al oír esto. ¿De verdad estaría pensando en comida en una situación tan crítica? No. Pero entonces se dio cuenta de que probablemente gastaba demasiada energía en los árboles. Dirigiéndose a su amo, Sakura afirmó con seriedad que, según la información que había recopilado, la carne de dragón debía tener un sabor excelente. El héroe se asombró de la serenidad con la que lo expresó. Al observar al dragón tendido, el joven notó el extraño color arcoíris de sus escamas y se preguntó si sería venenoso, pero al mismo tiempo notó que habría comida de sobra para dos. Lo comprendió. El dragón atacó primero, así que no había nada que lamentar. Tras tomar la decisión final, le dijo a Sakura con seriedad que tenía la intención de comérselo. Ahora que Sakura estaba a salvo, el chico se concentró por completo en su magia. Sintió el poder acumulándose en su interior, listo para estallar. Y gritó, fuerte, furiosamente, con total abandono. El ataque casi alcanza a su objetivo, pero el dragón lo esquivó con destreza. El héroe pensó que quizás el enemigo estaba demasiado lejos para un golpe directo. Sakura notó que el dragón comenzaba a retroceder. El héroe estaba preocupado. Si salía volando, podría atacar a alguien más. Pero la distancia entre ellos era demasiado grande. Sakura explicó entonces que gritar solo no era suficiente. La energía debía dirigirse con precisión, visualizando el objetivo mentalmente. Esta era la base del control del ataque. Siguiendo su consejo, el joven decidió intentarlo de nuevo. Gritó de nuevo, esta vez dirigiendo un pulso mágico directamente hacia el dragón y exigiéndole que bajara al suelo. El dragón quedó atrapado en un torbellino, y al instante siguiente se produjo una poderosa explosión. La princesa, que estaba cerca, intentó comprender qué había sucedido, pero la onda expansiva también la alcanzó. La chica salió despedida hacia un lado y cayó al suelo. Pensó con desesperación por qué cada vez que venía allí le ocurría algo ridículo. El héroe estaba complacido. La magia había funcionado. Estaba convencido de que la concentración realmente fortalece a los hechizos. Mirando al dragón derrotado, le preguntó a Sakura qué hacer con este coloso. Sakura dijo con seguridad que se encargaría de todo. Sabía tanto cortar como procesar mágicamente a estas criaturas. El héroe se alegró al oír esto. Era muy afortunado de tener un asistente así. Pensó que ahora tenía el mejor hogar del mundo. Después de un rato, Sakura le sirvió un filete de dragón arcoíris. El héroe quedó atónito. La carne se derretía en su boca, estaba increíblemente tierna y podría comérsela para siempre. En respuesta, Sakura le mostró con orgullo un refrigerador mágico junto a los manzanos recién nacidos. El joven, encantado, dijo que ella parecía capaz de todo. La chica, avergonzada, lo negó, pero le agradeció sinceramente por haberla salvado. El héroe pensó,
Ser autosuficiente en este mundo sonaba tentador. En ese momento, la princesa, al despertar tras el ataque mágico, se dio cuenta de que él era la causa una vez más. Avergonzada, al darse cuenta de que se había vuelto a orinar, decidió volver más tarde. No podía presentarse ante él en ese estado, como había sucedido antes. Mientras tanto, el niño seguía cultivando manzanos, y Sakura observaba el proceso con aprobación. Lo elogió, notando la seguridad con la que lo hacía. El propio héroe notó lo fácil que era cultivar árboles con magia. Entonces Sakura sugirió impartir la siguiente lección. Con una sonrisa, ella dijo que volvería a ser su guía y le pidió que le transfiriera energía mágica a través del tacto. La niña se veía especialmente encantadora apoyada en el árbol. El héroe, al mirarla, se dio cuenta de lo hermosa que era. Tocando los hombros de la niña, el héroe comenzó a transmitirle energía mágica. Desde fuera, la escena parecía un tanto extraña, pero al momento siguiente, algo apareció ante ellos. Planta unusual. El joven lo observó con atención, sin comprender qué tenía delante. Entonces, Sakura le explicó. Era un golem de madera, un pequeño pero muy útil ayudante para recolectar manzanas. El héroe se dio cuenta, sorprendido, de que con la ayuda de la magia, incluso algo así podía crearse. De repente, Sakura se puso alerta. Sintió que se acercaba el peligro y se giró hacia el maestro. Dijo que necesitaban convertirse en uno inmediatamente. El héroe no entendió de inmediato de qué hablaban. Vivían juntos en la casa, pero hacía poco que había empezado a ver a Sakura. Antes, ella no podía tomar forma física en su mundo. Quizás era el calor, pensó. Le agradeció su ayuda, y ella lo miró, algo avergonzada. El héroe sintió que quizás este día se había vuelto especial, y se volvió hacia Sakura con expresión seria. En ese momento, la chica le pidió que cerrara los ojos. Él obedeció y se concentró, esperando a que continuara. Entonces Sakura le tocó la frente con la suya. Era difícil concentrarse. Estaban demasiado cerca. La oyó respirar. Sintió sus latidos. La frontera entre sus cuerpos se desvaneció. Sakura estaba cálida, y el joven pensó que tendría que acostumbrarse a esa sensación. Al abrir los ojos, la euforia lo invadió. Símbolos misteriosos flotaban frente a él, y trató de averiguar dónde estaban. Sakura le explicó que observaban el territorio de su casa desde arriba. Ahora él podía ver lo mismo que ella. Por eso necesitaban fusionarse. El chico no tenía ni idea de lo que eran capaces los espíritus de las casas. Ahora entendía lo que Sakura había querido decir con esas palabras, aunque, al parecer, tenían ideas completamente diferentes sobre tal unión. Ella había dicho que había notado la llegada de 65 criaturas mágicas, y por lo tanto, decidió unirse a él. Mientras tanto, los monstruos se acercaban. Sintieron que este lugar estaba lleno de energía mágica y decidieron tomar posesión de él para su futuro clan. A la cabeza de ellos estaba Galou-Garou, el señor del bosque donde se encontraba la casa de Daichi. Dirigiéndose a sus guerreros, se aseguró de que todos estuvieran reunidos. Este lugar sería su nuevo hogar. Recordó a sus soldados cómo lucharon durante la anterior toma de la ciudad y prometió organizar un banquete después de la victoria. Mientras los escuadrones se preparaban para atacar, uno de los líderes les recordó que el objetivo era la destrucción total de la resistencia. Nadie debía quedar con vida. La conexión entre ellos se estableció telepáticamente. Las órdenes se dieron sin palabras. El segundo escuadrón avanzaba, el tercero se preparaba para atacar, el cuarto también avanzaba, el quinto ya entraba en la batalla y el sexto apoyaba el ataque general. Divididos en 6 escuadrones, se dirigieron hacia la casa del héroe. Observó sus movimientos en el mapa y se dio cuenta, estas criaturas realmente apuntaban a su casa. Frotándose los puños, el joven declaró con firmeza que no permitiría la invasión, que lo intentaran. No creía que todo les saldría bien. Era hora de demostrar quién mandaba. Cuando los lobos fueron a atacar la casa del héroe, su comandante dio órdenes a los escuadrones, y todos entendieron que debían esperar una señal del jefe. Pronto el jefe gritó la orden de atacar y destruir a los enemigos. Los escuadrones de élite acabaron rápidamente con sus enemigos gracias a la comunicación telepática y al trabajo coordinado. Uno de los lobos pensó que los enemigos solo podían rezar a sus dioses. El lobo se lamió los labios diabólicamente, anticipando el sabor de la victoria. Todos pasaron a la ofensiva, y el héroe observó esto con atención, dándose cuenta de que los enemigos ya estaban muy cerca de su casa. Cualquier tonto lo habría adivinado, pensó. Calculo que solo había 65 enemigos, y se preguntó si podría repelerlos a todos él solo. Sakura le pidió al maestro que usara sus poderes, porque ahora actuaban como un solo organismo.
Ella prometió crear trampas si la magia lograba atravesarla. El héroe estuvo de acuerdo con su plan. El joven informó que el enemigo tenía 6 escuadrones, volviéndose hacia Sakura. Volvió a confiar en la muchacha, que le pidió que se apoyara en ella al dirigirse al maestro. En el momento en que los lobos atacaban, acercándose a la casa del héroe, algunos se detuvieron en los manzanos y pronto se dieron cuenta de que el árbol había comenzado a moverse. El héroe dio la orden a los golems de levantarse. Pronto un golem de árbol se levantó del suelo frente a los lobos. Al verlo, los lobos retrocedieron. Había 6 de estos golems, uno para cada escuadrón. Al mirar a los golems, los lobos intentaron comprender qué eran y se asustaron. Le gritaron al comandante que estaban viendo una criatura mágica viviente y se dieron cuenta de que era un golem. El comandante señaló que se necesita mucha energía mágica para crear un golem normal de tamaño humano, pero este es gigantesco y continúa creciendo. Todos pensaron que era un sueño o una ilusión. Se comunicaron a través del enlace que todos tenían un golem enorme y necesitaban ayuda. El comandante se dio cuenta de que el enemigo estaba atrapado y fue el primero en atacar. El héroe no se quedó atrás. Este era su territorio y no necesitaba destructores. Dirigiéndose a los golems, les ordenó que lo limpiaran de enemigos. Los golems atacaron a los lobos, quienes se retiraron bajo su ataque. Los lobos fueron derrotados. Sakura elogió al maestro, señalando que era excelente controlando golems. El héroe pensó que estos defensores de madera habían hecho un gran trabajo. En ese momento su estómago estaba rugiendo. Todos se dieron cuenta de que el joven estaba demasiado agotado por la magia y era hora de refrescarse un poco. Sakura se dio cuenta de que probablemente ni siquiera había desayunado hoy. Esto significaba que era hora de cocinarle algo sabroso. La niña sonrió, mirando al joven, y el héroe, al ver su rostro feliz, le agradeció su constante cuidado. Los amantes de los golems en la ciudad estaban muy sorprendidos al ver lo que estaba sucediendo. Pronto se dieron cuenta de que el héroe había terminado de repartir patadas. Mientras caminaba por el bosque, pensó en lo que le gustaba de este mundo. Había mucha vegetación allí. Con el tiempo se dio cuenta de que ya había pasado una semana entera desde que llegó aquí. Mirando al cielo y viendo un dragón frente a mí, el héroe recordó cómo en el mundo pasado salía de casa a las 6 de la mañana y apenas llegaba al último tren del trabajo. Se acostumbró a su nueva vida aquí. Volviendo a casa, vio que Sakura lo estaba esperando allí. La niña estaba contenta de que el joven hubiera regresado. Tenían monstruos tratando de llegar a la casa. Comprendió que debía olvidar sus palabras anteriores. Todavía no estaba acostumbrado a los invitados no invitados. Sosteniendo fuertemente la mano de Sakura, el héroe le pidió que le explicara si eran los mismos tipos que los habían atacado recientemente, recordando a los lobos. Al verlos, trató de comprender quién estaba con ellos. Junto a ellos caminaba un hombre con una túnica y el rostro oculto. Estaban vestidos de manera diferente y eran menos numerosos. Quizá no vinieron a pelear, pensó el héroe. Si muestran hostilidad, se pueden activar las trampas. Daichi salió de la casa y saludó a sus recientes enemigos, preguntándoles por qué estaban allí nuevamente. Los lobos pensaron que estaban viendo el verdadero aura mágica del rey. Arrodillándose, se dirigieron a su rey. El clan del lobo gobernaba este bosque demoníaco. El jefe Garú se paró frente a ellos y les dijo que veneraban al héroe como a un rey. El jefe entonces señaló al extraño encapuchado y declaró que le estaba dando a su hermana menor como ofrenda. El extraño se quitó la túnica y una muchacha desnuda apareció ante ellos, pidiendo ser utilizada para recuperar el apetito. El héroe estaba confundido. ¿Por qué la niña estaba desnuda? ¿Y por qué de repente él se convirtió en su rey? La niña fue llamada una loba real, pero sin cola ni orejas, no se diferenciaba de una loba normal. No entendía por qué tenía que comérsela ni qué quería decir el lobo. El jefe dijo que si el héroe no está satisfecho con la muchacha, puede comérsela él mismo. La muchacha poseía una gran energía mágica, y al comérsela, el héroe repondría sus reservas. El lobo pidió a los héroes que se la comieran, pero que perdonaran al resto del clan. El héroe ni siquiera sospechaba que la magia pudiera extraerse de esa manera. Sin embargo, no iba a comerse a la loba, pensando que el líder había mezclado todo. Al oír esto, el jefe se sorprendió y preguntó, ¿qué le gustaría hacer entonces al héroe? El joven no quería ser rey, y mucho menos comerse a la hermana del cacique. Simplemente quería vivir en paz y tranquilidad. Los lobos guardaron silencio por la sorpresa, y entonces alguien se atrevió a preguntar si el héroe perdonaría el ataque a su territorio. Se perdieron y huyeron, y el héroe pudo hacer con ellos lo que quisiera. Al oír esto, decidió ayudar a la niña a vestirse. Les ordenó que nunca más atacaran a la gente. Eso era exactamente lo que quería. La muchacha se sorprendió por la preocupación del joven.
El lobo lo miró en silencio, sin creer en la indulgencia mostrada hacia los vencidos. El hermano abrazó a su hermana, contento de que ella estuviera bien, y ella correspondió a sus sentimientos. El héroe dijo que a pesar de su apariencia, todavía eran personas, y les pidió que recordaran su orden. El lobo continuó rogando para convertirse en rey o aceptar la ofrenda. Mostró todas las reservas del clan y pidió aceptarlas. Después de ver los regalos, el héroe pensó, era tentador. Pero después de elegir varias bolsas, decidió que era suficiente y pidió llevar el resto a sus familias. Solo tomó unas cuantas bolsas. Los lobos pensaron que no le había gustado su regalo, pero el joven explicó que el problema era que solo eran 2, y Sakura estaba cuidando su figura, y lo que se llevaron fue suficiente para ellos. Los lobos estaban contentos, y notaron que Lady Sakura estaba en excelente forma. Los lobos querían honrar al nuevo rey. Y discúlpate nuevamente por lo sucedido. Después de despedir a los invitados, el héroe pensó que finalmente podría regresar a casa. Los invitados eran demasiado ruidosos. Ahora comprendió que realmente era un rey para ellos. Sakura dijo que usaría los regalos para hacer un guiso. Al oír esto, el héroe se alegró mucho, pero pensó que no era apropiado que el rey de los hombres lobo ganara peso de manera tan descuidada. En el reino de la mezcla, la princesa se acercó al héroe para entregarle las monedas que sostenía en sus manos. Ella estaba decidida a pagarle. En ese momento, el héroe y Sakura caminaban por el campo y de repente vieron una fruta inusual, una manzana dorada. Después de coger una manzana del árbol, se preguntó si era rara y comestible, examinando cuidadosamente la fruta. Sakura también encontró uno. Decidieron probarlo juntos. La manzana resultó muy dulce y jugosa. El héroe sintió que algo andaba mal con la fruta. Sus cuerpos comenzaron a arder y no podían entender lo que estaba pasando. El héroe se dio cuenta de que era una ola de emoción que ninguno de ellos podía contener. Incapaz de soportarlo más, se volvió hacia Sakura, y ella estaba lista para escucharlo. Dijo que desde el primer encuentro quiso decirle algo, pero fueron interrumpidos. El héroe se preguntó si ella había escuchado sus palabras y trató de preguntar. En ese momento, vieron desde arriba los mismos pájaros que habían estado observando. Los pájaros comentaron lo que sabían sobre la prohibición del rey de volar allí. Una de ellas llamó a la otra una desgracia, pero la segunda respondió que no había visto nada y no conocía a nadie que pudiera hacerle daño. Los héroes, viendo esto, no podían creer que los dragones realmente hablaran. Sakura dijo que también había escuchado conversaciones similares. Ella notó que las manzanas emitían débilmente magia de dragón. Tal vez después de morderlas comenzaron a entender su habla. Este árbol creció en el lugar donde fue asesinado un gran dragón, y la sangre del dragón impregnó las manzanas de magia. Aparentemente, se mezcló con la energía de Sakura y Daichi. De ahí el fuerte efecto. Al oír esto, el héroe pensó que la noticia era interesante. Se preguntó si podrían obtener otros efectos mágicos de la sangre de diferentes animales, pero decidió comprobarlo más tarde. En ese momento, el golem devolvió a la princesa a los héroes. La princesa, atada por el golem, apareció ante el héroe. Cuando el joven la vio, no podía creer lo que veía. La muchacha, cubriéndose, dijo que probablemente no la recordaba, pero el héroe lo recordó todo y le preguntó cuánto tiempo más iba a arruinar su césped, notando que ella se avergonzaba nuevamente al verlo. La princesa se disculpó y admitió que estaba avergonzada. Ella vino con el propósito de pagar su deuda con el héroe. Una persona que vive en un mundo lleno de magia llamada Daineya no necesariamente se llama a sí misma por un título. El héroe pensó que ella nunca lo llamó por su nombre, tal vez porque él mismo nunca se presentó. Él le preguntó por qué había venido. La niña respondió que los perdió cuando el monstruo la agarró. Al regresar, tomó las bolsas de dinero y agradeció al héroe por protegerla del dragón. Ella colocó 2 bolsas de oro delante de él y dijo que esta era su parte después de vender el dragón. 3.000 monedas de plata, casi 3 millones de oro. Al escuchar esto, el héroe se dio cuenta de que ESA era la moneda local, y la niña explicó que ese dinero le duraría un año entero. El héroe pensó que ahora tenía un golem que podía manejar bien las tareas. El hombre se volvió hacia la princesa, y ella dijo que después de salvar la vida del héroe definitivamente regresaría. El héroe se dio cuenta de que la niña era concienzuda. La princesa admitió que ESA es quizás su única ventaja, además de su talento para la magia, que todavía utiliza de manera inepta. En ese momento, un dragón voló sobre ellos, preparándose para atacar. A ellos se les unió otro dragón, quien les contó acerca de un héroe, el que se comió al dragón. El rey también quería encontrarse con él cara a cara, pero los dragones miraron al héroe y decidieron que era tan alto como una piedra. El héroe observó atentamente mientras discutían cómo había matado a su hermano, que ya estaba muerto.
Pensaron que su carne debía ser muy sabrosa, considerando la magia del tipo. El héroe advirtió a las muchachas que los dragones querían comérselas. Se preguntó cuántos dragones se necesitarían para derrotarlo. La princesa dijo que hay al menos 10 dragones aquí. Ella volvió a asustarse y admitió que tal vez estaban acabados. El héroe intentó comprender por qué tantos dragones se habían reunido allí. ¿Qué estaba pasando de todos modos? La princesa, volviéndose hacia él, pensó que debía saberlo. Después de todo, los dragones aparecían cada vez que la niña venía allí. El héroe lo confirmó con una sonrisa, pero la niña se sintió ofendida y pidió que no la culparan. Ella miró hacia otro lado y estalló en lágrimas. El héroe suspiró profundamente. Solo estaba bromeando. Pero no hubo tiempo para lamentaciones. Anunció que necesitaban prepararse para la batalla. La princesa se dio cuenta con horror que iba a luchar solo contra los dragones. Uno de los dragones, al ver la indecisión de los demás, se apresuró a atacar primero. Gritó que su ejército ya se movía detrás de él. El héroe, observando lo que estaba sucediendo, advirtió a los demás. Los dragones comenzaron a atacar. La princesa lanzó el hechizo, lanza de fuego, y atacó al dragón. Una llama brilló en el cielo. Por un momento pensó que podía hacerlo, pero el dragón reapareció ileso. La princesa se dio cuenta de que ni siquiera su mejor truco le había hecho daño. Este enemigo claramente no era común, y había más de una docena como él en el cielo. Al regresar a su casa, el dragón informó burlonamente que había advertido a los demás. Estas personas eran insignificantes. Señaló al héroe, al que inicialmente le habían temido, pero ahora habían decidido que estaban equivocados. Parecía asustado. Habiendo aclarado sus dudas, los dragones coordinaron su ataque y se lanzaron hacia adelante. El héroe vio a todo el rebaño volando hacia ellos. Les gritó a las chicas que todo estaba mal. Los dragones estaban atacando en serio. Se paró frente a la princesa, la cubrió consigo mismo y le ordenó que cuidara a los dragones bebés. Pero la princesa no iba a quedarse de brazos cruzados. Ella le recordó que todavía era una princesa y que también podía luchar. Pero antes de eso, pidió que le diera una nalgada en el trasero. Esto es lo que hizo su mentor cuando ella no podía concentrarse. El héroe no podía creer lo que oía. ¿Qué clase de profesor es este? ¿Qué tipo de entrenamiento tuvo? Sin embargo, habiendo reunido todo su coraje, declaró que ya que ella misma lo pedía, él lo cumpliría. Y en nombre de la salvación, la abofeteó. Pero inmediatamente añadió que no le llamen pervertido después. Después de la paliza, la princesa sintió que su mente se aclaraba. El método, curiosamente, funcionó. Sintió que su cuerpo se incendiaba, no de dolor, sino de energía mágica que la llenaba. Los dragones ya estaban muy cerca. Su ataque amenazó con arrasar con todo. La princesa levantó su varita, la llenó de magia y liberó el hechizo. Los dragones sintieron el calor. El golpe fue poderoso. La niña vio que funcionaba. Ella sintió el poder dentro de ella. En ese momento, esperó que esto fuera suficiente. Como para confirmarlo, se escuchó una explosión. Uno de los dragones se desplomó. La princesa no lo podía creer. Lo logró. El héroe y Sakura la miraron con asombro. Uno de los dragones restantes gritó que el niño había muerto de un golpe. El resto se dio cuenta de que el rey tenía razón. No se debía jugar con ese agente. Decidieron no acercarse más a ese territorio. Los dragones volaron lejos. Los héroes, viendo al enemigo caído, no podían creer en la victoria. La princesa, poniéndose el sombrero que había volado durante la batalla, dijo con voz temblorosa que era magia de clase legendaria. Ella nunca había sido capaz de hacer algo así antes. El héroe simplemente la miró en silencio, sin entender de qué estaba hablando. La princesa se preguntó, tal vez su magia se había vuelto tan fuerte solo porque el joven había compartido su energía con ella, pero ahora todas sus fuerzas se habían agotado y cayó de rodillas. Al mirar al héroe, se sorprendió. Parecía como si no hubiera hecho nada en absoluto. El propio joven no sabía cómo explicar esto. Quizás simplemente era demasiado bueno, pero ahora ya no importaba. Miró al enorme dragón que yacía en su sitio y suspiró. ¿Puedes deshacerte del cadáver? O preguntó. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Mereces una recompensa. Sería triste si rechazaras el premio. La princesa volvió a preguntar sorprendida. Yo maté al dragón, pero son caros. ¿De verdad quieres dármelo? Y luego, un poco avergonzada, añadió. No estás enojada, ¿verdad? Violé la orden y vine aquí. El joven recordó haberle dicho que se mantuviera alejada. Él miró hacia atrás automáticamente. Sakura estaba allí parada, pero al segundo siguiente se dio cuenta de que no tenía sentido enojarse. No importa, dijo. Mientras viva en esta casa, esto es todo lo que tengo.
Sakura, al notar cómo él se ablandaba, sonrió. Ella se alegró de que él se hubiera vuelto más amable. La princesa, viendo que no estaba enojado, le agradeció sinceramente. Él no entendía por qué. Simplemente, me hizo más fácil, dijo, saber que no guardabas rencor. No le quedaba ni una gota de energía. Ella prometió regresar por el dragón por la noche y esperaba volver a ver al joven. La próxima vez sin una manada de dragones, dijo. Eso espero también, respondió ella con una sonrisa. Yéndose. Al mirar el cuerpo del dragón, el héroe ordenó al golem que lo llevara a donde la niña pudiera teletransportarse. Sakura aprobó esto. El cadáver atraía demasiada atención. Después de la batalla, el héroe pensó que sería bueno comer. Todo lo ocurrido le parecía un cuento de hadas. Sakura, tratando de complacerlo, le recordó: «Todavía tenemos pudín». Mientras tanto, la princesa se preparaba para la teletransportación. Cuando llegó al lugar designado, vio el cadáver del dragón frente a ella y se sorprendió. ¿Por qué no se deshicieron de él, sino que lo dejaron con cuidado para ella? Cayó la noche. La niña decidió que simplemente tomaría el cuerpo y se iría a casa. Activando la magia, desapareció junto con el dragón, dirigiéndose al castillo prusiano, tal como lo había prometido. Un momento después apareció en el patio del castillo. Ella suspiró y bajó su cuerpo. Un caballero se acercó a ella y, al notar el cadáver, preguntó: «¿Qué es esto?». Al ver quién estaba frente a él, se enderezó. Frente a él estaba el capitán mágico. La princesa respondió con calma: «Es un dragón. Lo quemé de un tiro. Véndelo. Envía el dinero al tesoro». El caballero examinó el cadáver y, por las escamas, comprendió que se trataba de un dragón mágico de alto nivel, capaz de reflejar hechizos. «Eres increíble», Su Alteza dijo. «Lo mataste tú sola». «No dije que estaba sola», respondió la princesa. «Había un hombre conmigo. Me dio un poco de su energía mágica». El caballero se puso cauteloso. «¿Uso el suplemento? Pero esto requiere un ritual». «Lo sé», respondió ella, «pero simplemente me toco y funciono». Mientras acariciaba las escamas del dragón, la princesa pensó en voz alta: «Quizás se le pueda otorgar el rango de mago legendario o de clase superalta». El caballero no lo podía creer. «Alguien tan fuerte. ¿Vive en ese bosque?». También informó que el rey dragón no había aparecido en la zona recientemente. Me pareció sospechoso. La princesa permaneció en silencio. Juntos se dirigieron al castillo. Llegó la mañana. En la casa del joven reinaba el silencio, pero de repente, el sonido de pasos. Una muchacha que parecía una bruja se acercaba a la casa. En su mano hay un bastón. Se detuvo en la puerta y dijo: «Así que aquí es donde vive el hombre que come dragones». Durante otro paseo por el jardín con Sakura, el personaje principal notó a una niña desconocida estudiando cuidadosamente las ramas de un manzano. El joven se dio cuenta de que era la primera vez que veía a la intrusa, que parecía tan encantadora. Volviéndose hacia ella, le preguntó si se había perdido. Pero en lugar de una respuesta directa, ella le preguntó si realmente crecían manzanas en el árbol. Él siguió su mirada y le explicó que eran manzanas doradas, aunque en esencia seguían siendo manzanas. La niña admitió con interés que había aprendido algo nuevo durante su viaje. El protagonista, observándola, pensó: si se había embarcado en un viaje a esa edad, en este mundo se consideraba algo normal. Presentándose como Hestia, la desconocida interrumpió repentinamente el momento con ruidos provenientes de su estómago. Estaba segura de que solo eran ruidos extraños, sin siquiera darse cuenta de que tenía hambre. Observando atentamente a la chica, el héroe reflexionó sobre su condición. Le preguntó a Sakura si le haría daño comer la manzana y le sugirió que comprobara sus habilidades antes de actuar. Sakura, tras estudiar el aura de la chica, notó que contenía una gran cantidad de poder mágico. A pesar de su corta edad, poseía un potencial monístico excepcional. El héroe, al oír esto, decidió comprobar cómo la manzana mágica afectaría su cuerpo. Tras convencerse del gran potencial mágico de la invitada, le entregó la fruta. Ella quedó sinceramente sorprendida de que el desconocido estuviera dispuesto a compartirla con ella. Tomando esto como un gesto amable, Hestia aceptó agradecida el regalo y con decisión le dio un mordisco a la manzana. En cuanto la probó, abrió los ojos de par en par, asombrada, y se la comió en un instante, tras lo cual pidió más con cierta vergüenza. Héroe se preguntó cuánta hambre tendría si se la tragó toda en un segundo. En ese momento, Sakura rió discretamente, mirando a la niña con una sonrisa amable. El héroe notó que al espíritu de la casa parecían gustarle los niños, y se notaba que estaba de buen humor. Sakura pensó en su pequeño amo, siempre lleno de energía y diversión. El héroe asintió para sí mismo: de acuerdo, de niño,
Era bastante inquieto. Sin embargo, le pareció un poco extraño hablar de su infancia con el espíritu que personificaba su hogar. Mientras tanto, Hestia, con expresión satisfecha, notó que la manzana estaba inusualmente sabrosa e incluso se sintió un poco llena. El héroe suspiró aliviado. Le acarició suavemente la cabeza y notó que, a pesar de su edad, claramente no conocía algunas palabras complejas. Luego se volvió hacia Sakura, preguntándole si era hora de regresar y a dónde se dirigía Hestia. Tras agradecerle la maravillosa fruta, la chica respondió que se iba a casa. El héroe se alegró de conocerla, y Hestia respondió que ella también se alegraba de verla, y que estaba segura de que sus caminos se volverían a cruzar. Tras irse, Sakura comentó pensativa que la chica era bastante inusual. El héroe asintió, añadiendo que al parecer, este tipo de personas no eran raras en este mundo. Mientras tanto, Hestia regresó a su tierra natal, donde un enorme dragón ya la esperaba, atento a lo que sucedía. Se dirigió a ella, llamándola por su nombre, Bestia Radon. Se detuvo ante la criatura gigante que yacía al pie de la montaña, observándola con interés. Él se alegró de que hubiera regresado ilesa del territorio humano. La joven se quitó la capa, y el dragón le ofreció cambiar su apariencia, poniéndose ropas humanas. Observó que su disfraz era realmente extraordinario. Hestia, a su vez, le recordó que había contribuido enormemente a la causa, y que ambos habían trabajado incansablemente por su pueblo. Después de esto, el dragón, mostrando cortesía, se inclinó y le preguntó a su señora cómo había ido su viaje y qué tan peligroso había sido el enemigo. La chica reflexionó un momento, y luego admitió que no había querido pelear con ese joven en absoluto. Esta confesión sorprendió al dragón, pues la probabilidad de perder e incluso morir era muy alta, y ella no tenía el menor deseo de destruir ese mundo. Al recordar el encuentro con el joven, Hestia notó que no solo era mucho más fuerte que ella, sino que además la había obsequiado con manzanas deliciosas. El dragón, al escucharla, se sorprendió. Después de todo, según su información, los guerreros ya se preparaban para el ataque, reforzando sus destacamentos y esperando órdenes. La chica asintió, confirmando que lo sabía, pero pidió esperar un poco. Aseguró que retaría al joven a duelo, y si demostraba la fuerza suficiente para derrocar al actual rey dragón, los demás se retirarían por su cuenta, sin entrar en combate. Mientras Sakura descansaba en su habitación, el joven decidió recorrer los alrededores para comprobar si había ocurrido algo nuevo cerca de la casa. Se acercó a un trozo de césped y vio un gran cráter abierto en el medio del césped verde. Inmediatamente llamó a Sakura para pedirle que viniera un momento. La chica estaba distraída con su trabajo y corrió hacia él. El joven informó que su jardín ahora parecía un desastre verde después de todos los visitantes inesperados. Se quejó de que ni siquiera podía mover la roca que bloqueaba el paso. Sakura sugirió usar un golem de madera. Intrigado, el joven preguntó si era posible sincronizarse con él. En ese momento, Sakura respiraba con dificultad y apenas recuperaba el aliento, afirmando que la sincronización era posible. El chico notó que estaba roja y parecía agotada, así que le preguntó con cuidado si estaba bien. La chica, un poco avergonzada, explicó que simplemente había corrido demasiado rápido hacia él y que por eso estaba sin aliento. El chico dijo que podría haber confesado si se sentía mal. Sakura asintió y le agradeció su preocupación, repitiendo que estaba perfectamente bien. Luego colocó su mano sobre su cabeza, canalizó su poder mágico y sugirió que se pusieran manos a la obra. Convocó un golem de madera y anunció que era hora de ponerse a trabajar. Dos criaturas de madera aparecieron ante él. El joven se alegró de haberlo logrado. Al observar a una de ellas, ligeramente más alta que él, se preguntó si este golem sería demasiado pequeño para mover una piedra tan pesada. Se le ocurrió una idea: combinarlas en una sola. Decidió canalizar su magia hacia sus manos, esperando que esto le permitiera controlar a ambos golems y mover la roca. Al tocar uno, se sorprendió al sentir una extraña suavidad, como si hubiera caído sobre pegamento. Le costaba creer que estuviera tocando una estructura de madera. Intentó controlar a la criatura. El intento de sacar la mano fue inútil. Estaba atascado. El joven notó en voz alta que el golem era inesperadamente demasiado blando. En ese momento, el golem comenzó a moverse de forma extraña, agitando los brazos en diferentes direcciones. El joven se quedó perplejo al notar que no había dado ninguna orden. Entonces Sakura sugirió que quizás el golem estaba repitiendo sus movimientos. El héroe decidió comprobarlo moviendo las manos y observando las acciones de la criatura. Observó con admiración que el golem copiaba sus gestos con exactitud. Sakura confirmó que todo estaba bien, pues se había producido la sincronización. Explicó que el joven transfirió energía mágica de su propio cuerpo al del golem, por lo que éste repitió los movimientos al pie de la letra. El héroe repitió con deleite que la magia era un fenómeno verdaderamente asombroso. Luego añadió que había tenido una idea brillante. Comenzó a apretar el golem de madera,
intentando darle una nueva forma y crear algo fundamentalmente diferente. Sakura, observando sus acciones, se tapó la boca con la mano y pensó. Los recuerdos acudieron a su mente. Todo era tan parecido a como era él de niño, apasionado, lleno de energía y una dedicación absoluta. Al segundo siguiente, el joven le demostró a Sakura su nuevo invento. Introdujo 2 golems, los conectó en una sola estructura y declaró que había creado una armadura de madera. Sakura, al ver esto, admitió encantada que el dueño era realmente asombroso. Armar algo así con 2 golems era un logro increíble. Sin embargo, reprimiendo una sonrisa, añadió que le parecía bastante gracioso. A lo que el joven, con cierta irritación, le pidió que no lo halagara, pues le recordaba un roble rollizo. Luego decidió probar su invento en acción y trató de levantar un bloque pesado que se encontraba cerca. Con la ayuda de una armadura de madera, lo logró sin dificultad. Con esa armadura sentía que podía con todo. Anunció que limpiaría todo el jardín. Sakura, riendo, lo observó y asintió por completo. El joven demostró otra habilidad. Usando proyectiles aéreos, dobló el tronco de un árbol y clavó su copa en el suelo, creando una especie de trampa. Cuando un objetivo pasaba cerca, el tronco se enderezaba y le lanzaba proyectiles. Gracias a las armaduras de madera fue muy fácil crear tales mecanismos. Todo estaba conectado por la magia y la fuerza física de la armadura. Últimamente, había ampliado considerablemente el área alrededor de la casa y había instalado varias trampas nuevas, incluyendo la que le había mostrado. Se las mostró a Sakura con orgullo. El joven aseguró que cada una de estas trampas definitivamente funcionaría si el enemigo se atrevía a acercarse. En ese momento, Sakura, observando a su amo con alegría y admiración, sintió de repente que sus piernas cedían. El mundo ante sus ojos se oscureció y comenzó a caer. Asustado, el joven la levantó y, intentando no entrar en pánico, empezó a llamarla por su nombre, preguntándole si estaba bien. La niña susurró débilmente que lo sentía mucho y le pidió perdón. Ella admitió que aparentemente utilizó demasiada energía mágica. Sakura dijo que se divirtió tanto con él que simplemente se olvidó de la necesidad de reponer sus reservas mágicas. El niño la seguía abrazando, escuchando su débil voz. Ella le explicó que había tomado energía directamente de la vena del dragón, pero que ahora necesitaba dormir unas horas para recuperarse. De repente, se oyó un crujido seco detrás de la casa. La niña admitió tímidamente que, debido al agotamiento, el espíritu de la casa comenzó a derrumbarse. Sonrió con dificultad, recordando que ella era el espíritu de esta casa, y en su estado, el edificio no lucía en su mejor momento. El joven frunció el ceño y preguntó si había alguna manera de acelerar la recuperación. Volviéndose hacia Sakura, escuchó que tal método realmente existía. Podía transferirle parte de su energía mágica. Aliviado al oír esto, el joven declaró de inmediato que haría lo que fuera necesario y le pidió que le explicara lo que debía hacer. La muchacha, un poco avergonzada, dijo que la manera más efectiva de recuperar su energía era satisfacer su deseo. El joven frunció el ceño y preguntó de qué hablaban exactamente. Era evidente que no estaba preparado para semejante giro de los acontecimientos. Sakura se sonrojó y dijo que para restaurar la magia, todos sus deseos deben ser satisfechos. El héroe, al oír esto, se quedó paralizado, confundido y pensativo. Considerando los acontecimientos recientes, empezó a sospechar que su mente estaba fallando. Le pidió a la chica que lo repitiera para asegurarse de que no había oído mal. El joven se quedó paralizado al oír que, para recuperar energías, necesitaba satisfacer la libido de la chica. Quedó tan sorprendido como la propia Sakura. Intentó aclarar. Quizás bastaría con comer o dormir, pero Sakura negó con la cabeza. No necesitaba dormir, y para reponer las fuerzas perdidas con comida, necesitaría comer demasiado. Era ineficaz. El héroe reflexionó al respecto. De hecho, nunca había visto a Sakura dormir, y ella siempre comía muy poco, claramente desproporcionado a su gasto mágico. Luego le preguntó si siempre recuperaba su magia de esa manera. Sakura asintió. Sí, pero nunca antes había llegado a tal nivel de agotamiento. Esto significaba que ella recurría a ese método con bastante frecuencia, un pensamiento que hizo sonrojar un poco al joven. Admitió que se sentía incómodo hablando de ello en voz alta, porque el tema le parecía demasiado personal. Se giró hacia Sakura y trató de insistir en que tal vez deberían descansar un poco. Pero si la transferencia de energía realmente aceleró la recuperación, ¿valió la pena la demora? Sakura confirmó. Sí, este método es mucho más efectivo. Y su voz sonaba tranquila, pero segura. Entonces, levantándola en sus brazos, el joven le dijo con determinación que haría todo lo que ella le pidiera. Él, Daichi, cumpliría todos sus deseos. Afuera empezó a llover. Cargando a Sakura con cuidado, Daichi regresó a la casa y la recostó en la cama.
Luego, en voz baja, le pregunto si estaba lista. En respuesta, ella le preguntó con preocupación cómo se sentía el propio propietario. Mientras la chica yacía allí, él observó la habitación. Las paredes estaban llenas de grietas. Todo quedó claro. Si Sakura era el espíritu de la casa, su decadencia se reflejaba en la apariencia de la vivienda. Pregunto si todo mejoraría tras la restauración. Sakura, dándose la vuelta avergonzada, admitió que no estaba segura. Al fin y al cabo, solo era un espíritu. Quizás no le gustara su apariencia, por lo que quería disculparse. Pero el joven desestimó sus temores. Le respondió con dulzura que ella nunca le había causado ninguna molestia. De hecho, la encontraba dulce, le gustaba su carácter, y su vergüenza solo la hacía más hermosa. No quería perderla. En absoluto. Añadió en voz baja que, si no le importaba, quería quedarse con ella para siempre. Estas palabras conmovieron profundamente a Sakura. Estaba verdaderamente feliz. Lo que oyó le pareció increíble, demasiado maravilloso para ser verdad. Sakura admitió que había estado pensando en él desde que nació. Ella estaba feliz de que estuvieran allí ahora, juntos, en a casa llena de recuerdos de su vida, que ella había observado desde el principio. El héroe sintió una punzada de vergüenza. Se disculpó. Antes, la había visto solo como una casa, una cosa, un mueble, pero ahora. Frente a él estaba una chica increíblemente dulce llamada Sakura. Se inclinó hacia ella y, mirándola a los ojos, le susurró que ahora sí que estarían juntos. Luego, presionó suavemente la palma de la mano contra su mejilla y la besó con ternura. Un poco avergonzados, pero llenos de determinación, los héroes decidieron hacer lo que Sakura les pidió. Daichi tomó la iniciativa, anunciando suavemente que comenzaría, y Sakura, todavía sonrojada, permaneció en su posición anterior, dejando que las cosas siguieran su curso. En un momento dado, le preguntó con ansiedad si todo estaba bien. La niña, secándose las lágrimas, le aseguró rápidamente que no lloraba de dolor. Eran lágrimas de alegría. Estaba más feliz que nunca, y mientras el joven le expresaba su amor, la casa empezó a recuperarse lentamente. Las grietas desaparecieron una a una, como si el edificio respondiera a los sentimientos expresados. Al terminar, la casa parecía completamente intacta, como si nunca hubiera sufrido daños. Agotado, Daichi se durmió. Sakura, abrazando suavemente su cabeza en su regazo, susurró en voz baja que él era el único que podía ser su amo, el único que realmente vivía en ella, y entonces ella también cerró los ojos. Al despertar por la mañana, el joven se sorprendió al descubrir que su casa tenía un segundo piso. Se preguntó, ¿quién habría añadido una extensión mientras él dormía? Sakura, apareciendo detrás de él, tímidamente informó que tal vez era debido a su energía mágica dentro de ella, y parecía que había quedado embarazada. Daichi se quedó desconcertado. Intentó comprender lo que había oído. Si hablaba de embarazo, era improbable que se refiriera a un proceso biológico, sobre todo considerando que el nuevo suelo era de piedra y madera, no de un niño. Entonces Sakura, no pudiendo soportarlo más, explicó: puesto que ella es el espíritu de la casa, es lógico suponer que sus hijos son nuevas partes de la casa misma. Dijo que la energía mágica que se le había transferido era tan poderosa que su exceso se materializó en una nueva estructura. Así apareció el segundo piso. El joven lo pensó y todo encajó. Resultó que si seguía compartiendo energía con ella, su casa crecería. Incluso sonrió ante su suposición. La idea fue inesperadamente placentera. Miró a Sakura y sonrió felizmente. Ella lo confirmó en voz baja. Fue exactamente así. El primer piso era como su primer hijo. Y fue simplemente dulce. Tras fusionarse con Sakura, Daichi consiguió un segundo piso. La casa cambió. Y no solo físicamente. Mientras bajaban las escaleras, observaron el nuevo espacio con interés. El primer piso ahora les parecía muy acogedor. Al fin y al cabo, era la primera ampliación real de su hogar compartido. Al bajar, el joven quedó encantado. El espacio, la luz y el panorama, todo parecía lujoso. Examinó cada rincón. Dentro había un apartamento completo de 3 habitaciones. Un amplio recibidor, muebles, incluso decoración, como si la casa supiera lo que necesitaba su dueño. Sakura lo siguió modestamente. Daichi observó con admiración que todo aquello era simplemente increíble. La chica se sonrojó y respondió en voz baja que en realidad no había hecho nada. Todo esto era resultado de la energía que él le había dado. La magia la llenó, e involuntariamente dio a luz a un nuevo piso. El joven no se atribuía ningún mérito especial. Simplemente quería volver arriba, donde era un poco más cómodo. Al subir,
sintió que su hogar había cambiado, pero al mismo tiempo había cobrado vida. Al acercarse a la ventana, Daichi notó de repente algo nuevo. Detrás de la casa, justo al borde del bosque, había un pequeño y cuidado cobertizo. Lo miró sorprendido. ¿De verdad había aparecido esa noche? Se preguntó cuántas cosas extrañas y asombrosas habrían aparecido en su propiedad desde que Sakura se había llenado de su energía mágica. La chica confirmó con alegría. Sí, era un edificio nuevo. Y, añadió emocionada, estaba vacío por ahora. ¿Quizás podríamos alquilarlo? La idea de que se convirtiera en casero le parecía divertida al chico. ¿Por qué no? Si conseguía inquilinos, las cosas podrían salir bien. Sakura asintió feliz, contenta de que pensaran lo mismo. Admitió que había soñado con tener más gente en esta casa, más energía, más vida. Pero, avergonzada, añadió con cautela, por favor, deja que el dueño se quede a vivir conmigo en el segundo piso. O dijo en voz baja, bajando la mirada, no quiero que te vayas. El joven sonrió y le acarició la cabeza. No tenía intención de irse. Esta habitación, esta comodidad, todo aquello se había vuelto realmente familiar. Miró a su alrededor y concluyó con confianza. La casa puede crecer, pero este lugar es su verdadero hogar. Ni siquiera quería imaginar nada más. Las palabras del chico conmovieron a Sakura. Se sonrojó y sonrió feliz, abrazándolo en silencio. Le preguntó, con un toque de broma, si de verdad estaba tan preocupada. La chica asintió. ¿Cómo podía ser de otra manera? ¿Y si veía la nueva ampliación, le gustaba más? ¿Y se mudaba? Daichi sonrió. ¿Y si de verdad lo pensé? Sakura se tensó inmediatamente y entrecerró los ojos. Entonces ampliaré esta habitación hasta tal punto que ninguna extensión se comparara. Estaba dispuesta a todo, porque para ella no había nada más importante que los deseos de su amo. En ese momento, era absolutamente feliz. Daichi la miró con una leve sonrisa, comprendiendo. No iba a rendirse. Y de hecho, Sakura solo lo confirmó. Todos tienen derecho a elegir, pero ella pretende hacer todo lo posible para que él la elija. Sin duda me elegirás, añadió con seguridad. Te lo prometo. El joven se sintió un poco avergonzado, pero enseguida le aseguró que no se movería de su sitio, así que debía dejar atrás esos pensamientos. Sakura, sin ocultar su alegría, corrió a sus brazos y le sugirió que fueran a desayunar. Pasó una semana. Al despertarse temprano, Daichi salió. Y se quedó atónito. En medio del bosque, se alzaba un auténtico rascacielos. Ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que esa era su casa. En 7 días, el edificio creció 7 pisos más. Pero no hizo nada. Absolutamente nada. Me vinieron a la mente momentos cotidianos. El desayuno, los paseos matutinos por el jardín, un tierno buenos días de Sakura, dormir juntos abrazados. Todo como siempre. Una vida tranquila y serena. Pero algo le preocupaba un poco. No había echado un vistazo a sus cuartos secretos ni una sola vez en toda la semana. Como mucho, habían dormido juntos. ¿Era eso suficiente? Sakura estaba explicando que su magia era tan fuerte que aún la inundaba. Incluso su simple presencia suponía una transferencia de energía. Es decir, dijo el joven pensativo, aunque durmamos uno al lado del otro, ¿la casa seguirá creciendo? Sakura asintió con cara seria. Totalmente cierto. Daichi rió entre dientes. Esta es la manera más fácil de expandir el territorio. Dormir y construir. Go. No creía que esto le causara problemas a nadie. Hay un bosque alrededor, hay mucho espacio. ¿Y la casa? Sí, ahora parecía una torre. Dirigiéndose a Sakura, añadió. Una casa alta y moderna se alza prominente, rodeada de árboles, anunciada como nueva. El personaje comenta sobre el tamaño de la casa. Una chica de cabello largo y un lazo cierra los ojos y sonríe suavemente. Parece tranquila y contenta. El texto dice que le dio poderes mágicos a Sakura. Un joven contempla una situación, tocándose la cara con preocupación. Habla de la preocupación por la seguridad en la planta baja debido a su alta posición. Su expresión es seria. 2 personajes se encuentran cerca de una barandilla, conversando sobre la rápida gestión de intrusos por parte de los golems. Uno cuestiona el plan, mientras que el otro lo confirma. La idea central es la función de los golems en la seguridad. Una joven con corona y armadura detallada se encuentra en un claro del bosque, con aspecto sobresaltado y sudoroso. Cuestiona la repentina aparición de una mazmorra donde antes había una casa. Una figura más pequeña, con un sombrero de bruja, se encuentra más adelante en el camino. Una persona se apoya en la barandilla de un balcón,
mirando hacia un árbol cercano donde flota una pequeña criatura. Nota que alguien vino de visita y pregunta si alguien más la recibirá. Una niña le ofrece algo a un niño confundido, parado en un puente o pasarela elevada. Le pide que lo use, mientras él reacciona con sorpresa. Un niño y una niña se encuentran frente a un gran árbol con la puerta de un ascensor integrada en su tronco. El niño expresa sorpresa ante la existencia del ascensor, mientras que la niña parece tranquila y serena a su lado. Esta escena captura una mezcla de tecnología moderna integrada en la naturaleza. Dos personajes se encuentran frente a una gran estructura rocosa hueca, rodeada por una valla. Uno de ellos anuncia haber creado algo similar mediante magia. El escenario se desarrolla al aire libre, bajo un cielo nublado. Una chica con dos horquillas sonríe mientras habla. Rechaza la invitación cortésmente y dice que preparará la cena. Flores decoran el fondo, realzando su alegría. Un hombre se encuentra frente a una puerta misteriosa que emite efectos de sonido, notando una vez más la sorprendente utilidad del poder mágico. Un joven comenta las características de una casa, señalando que es más grande y recordando el segundo piso de la casa original. Parece pensativo al hablar de la estructura. Un joven de cabello oscuro y despeinado sonríe con sorna mientras apoya la barbilla en la mano, preguntándose en voz alta para qué sirven los 5 pisos restantes. Habla con un tono calculador en un fondo texturizado que sugiere tension o confusion. Sinopsis. Se pregunta por el USO de los otros 5 pisos. Una mujer con un corte bob corto sonríe y expresa alivio por no estar en el lugar equivocado. Un hombre le pregunta por qué parece nerviosa, y ella responde sorprendida al reconocerlo. Dos personajes conversan en un ambiente ligero. Uno lleva un sombrero y menciona el trabajo realizado desde la última reunión, mientras que el otro, sonriendo y sudando ligeramente, comenta los días interesantes que han pasado. Una niña vestida de bruja, sonriendo, explica el motivo de su visita en medio de un paisaje natural con montañas y árboles tras un edificio. Reporta mayor seguridad y un trabajo más fácil. En resumen, su visita se debe a las condiciones más seguras y al trabajo más fácil. El hombre piensa en una mujer y recuerda su propia experiencia de permanecer despierto toda la noche para cumplir con los plazos mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, con una pila de papeles y una computadora. Un hombre y una mujer se encuentran en un sendero forestal rodeado de árboles. La mujer afirma tener una razón para ir allí. El hombre la escucha mientras ella se prepara para explicar. Un personaje coloca una bolsa grande en el suelo y la ofrece, diciendo que contiene 1 millón de monedas de plata. Insiste en que el destinatario la acepte de inmediato. Un joven con el pelo húmedo y desordenado y camisa a rayas afirma no necesitar dinero, mostrando una ligera incomodidad. El bocadillo enfatiza su rechazo al dinero. Un joven se enfrenta a una joven vestida de bruja al aire libre. Ella sostiene un saco e insiste en su gratitud. Él cuestiona su exigencia con confusion. Una joven bruja explica que desde la llegada de otro personaje, el área se ha saturado de energía mágica, mostrando energía arremolinada alrededor de una torre en un área boscosa. El personaje explica que los cultivos y el ganado han crecido bien, y que los materiales provenientes de los animales son de la más alta calidad. Las imágenes muestran una vaca, un cerdo, gallinas, huevos, un bidón de leche, un saco y salchichas colgadas sobre un campo de cereales. Dos personajes caminan afuera, rodeados de grandes árboles. Uno señala mientras el otro escucha. Un pájaro mágico vuela cerca. La conversación gira en torno al USO libre de poderes mágicos durante las salidas. Un grupo de personas vitorea con fuerza, alzando los puños y las jarras en señal de celebración. Una persona pregunta si se le agradecerá por sus acciones. Demuestran unidad y entusiasmo. Una mujer vestida de bruja se encuentra con los brazos extendidos y ofrece una bolsa como regalo para traer prosperidad al reino. Un joven de cabello negro desordenado habla con una leve sonrisa. Comenta sobre una mujer que detesta profundamente las deudas impagas. Parece comprenderla bien. Un joven decide encargarse de una tarea él mismo. Le ordena a una criatura llamada Golem que guarde algo en una casa. Golem reacciona con sorpresa a la orden. Una chica con sombrero advierte contra la interacción con golems, recordando un suceso pasado. Tras ella, otra figura invoca una criatura o poder. La escena transmite tensión y cautela. Los personajes se encuentran frente a una gran vitrina que contiene extrañas criaturas que parecen enormes vainas de semillas con patas pequeñas. Una persona reacciona con alarma, preguntándose qué ve. La escena muestra sorpresa y curiosidad por las criaturas. Dos personajes se encuentran en un hangar lleno de grandes figuras de golems. Uno explica que el primer piso se convirtió en un hangar de golems. El otro comenta que la habitación está llena de golems. Una joven con un gran sombrero y capa de bruja parece angustiada y preocupada.
exclama su frustración por un problema recurrente mientras se agarra la falda. La escena transmite ansiedad y tensión repentinas. Un hombre advierte que algo no servirá de nada, expresando dudas basadas en su experiencia previa con la captura. Una mujer con sombrero de bruja y rodeada de rosas le asegura lo contrario, segura de su enfoque. Varias criaturas grandes, fantasmales y de ojos negros, se ciernen sobre una ciudad, rodeadas de explosiones y gran destrucción. Una figura se pregunta si la otra planea invadir la ciudad, al notar la excesiva fuerza empleada solo para defender una casa. Un niño está de pie en un sendero del bosque, con las manos en las caderas, hablando con una pequeña figura que lleva una capa y un casco. El niño reconoce la imaginación de la figura, pero rechaza la idea. Dice que nunca se le ocurrió hacer eso y que no quiere hacerlo en absoluto. Un joven de cabello oscuro desordenado habla con expresión tranquila, expresando su satisfacción con su casa y una porción de tierra para jardinería. Una figura de cabeza redonda comenta sobre la naturaleza de los golems y los manzanos. Un hombre cercano reacciona con sorpresa, mientras que otra figura reconoce la llegada de algo. Un personaje le dice a otro que no le grite a una criatura grande y redonda, diciendo que lo entristece. La criatura mira hacia abajo, transmitiendo tristeza. Dos personas cercanas observan en silencio. Un joven ordena a un golem que se agache, mientras una mujer que lleva un sombrero de bruja dice que está un poco cansada y comenta lo fácil que le resulta sacar conclusiones precipitadas. Una niña sostiene una manzana mientras dice que es el precio del envío. Un niño envuelto en una manta la llama desde lejos. La escena sugiere un simple intercambio entre ambos. Un personaje siente una manzana llena de poder mágico en una mano robótica y se la ofrece a otro para que se recupere cuando está cansado. Surgen preguntas sobre el efecto de la manzana y la disposición a aceptarla. Un joven habla con alguien fuera de escena, sonriendo con los ojos cerrados. Le pregunta si está cansado y le dice que comer le hará sentir mejor. El hombre insiste en preparar un pago a pesar de la incomodidad de la mujer. Esta intenta tranquilizarlo diciéndole que el pago es innecesario. Hablan de una obligación que genera tensión. Una persona se reclina con un brazo tras la cabeza, de espaldas, y comenta que alguien ha hecho ruido al llegar. Otra figura permanece de pie a cierta distancia, de aspecto pequeño y pasivo. Un joven se encuentra junto a una gran criatura con un solo ojo que se asemeja a un tocón de árbol. Menciona diversos seres, como humanos, lobos y dragones, que han vivido allí. Expresa su deseo de encontrar más gente para habitar la zona. Sinopsis. Un hombre reflexiona sobre la diversidad de habitantes y espera atraer a más. Una pequeña figura con un adorno de flores para el cabello se encuentra cerca de una estructura alta y rectangular, hablando sobre la extrañeza de una forma para la gente de este mundo. La esencia es la confusión ante lo desconocido. Un chico y una chica discuten un plan de sincronización para asegurar los pisos inferiores. El chico se muestra entusiasmado y de acuerdo, mientras que la chica sugiere pedirle ayuda a Sakura. Se paran frente a un edificio alto de varios pisos rodeado de árboles, discutiendo su estrategia para asegurar la zona. Dos personajes se acercan a una casa antigua y tradicional. Uno de ellos sonríe ampliamente y anuncia el regreso de la casa original. La escena enfatiza el reencuentro y la nostalgia. Dos personajes se encuentran afuera, cerca de unas escaleras. Uno expresa su preocupación porque una forma anterior resulta incómoda e inestable. El personaje revela el almacenamiento en los pisos subterráneos. Los pisos del sótano 1 al 5 albergan almacenamiento general en cajas. El piso 6 alberga golems. 4 golems se encuentran en el piso inferior, etiquetado como B6. El personaje explica que los golems se mantienen en la capa inferior y que pueden subir rápidamente a la superficie a través de trampas ocultas, como una base secreta. Una niña expresa su alegría por la llegada de más gente y por animar el lugar. Un niño comenta que la casa ya no debería causar problemas a los visitantes. Comentan que el ambiente de la casa está mejorando. Una joven con orejas de animal y cabello largo se encuentra de pie sosteniendo un bastón en una zona boscosa. Alguien anuncia la llegada de una figura, señalando su regreso. La escena resalta el reconocimiento y la sorpresa por el regreso. Un joven saluda enérgicamente a una chica y confirma que la reconoce por su nombre. Observa que la chica luce diferente, notando su cambio de cabello. La chica admite haberse disfrazado con un cambio de peinado y maquillaje. Un personaje de cabello blanco puro sostiene una rama y habla de la dificultad que este cabello les causa al hacerlos destacar. Explica que sus compañeros se tiñen el cabello antes de viajar. 3 niños están juntos frente a una pequeña casa rodeada de árboles. Un niño de cabello oscuro sonríe y habla.
comenta la presencia de buenos amigos cerca. Un primer plano muestra a una niña con los ojos casi cerrados, hablando en voz baja sobre no tener que esconderse más y aceptarse tal como es. Afirma que esta aceptación explica su estado actual. Un joven le pregunta a una chica si ha encontrado un lugar seguro donde establecerse ahora que ya no necesita disfrazarse. La chica responde afirmativamente. Una chica de cabello corto y claro, con cuernos, se toca el pecho con expresión preocupada. Se pregunta si hay algo mal con su ropa, rodeada de signos de interrogación. Un joven y una joven hablan sobre la ropa relacionada con la muerte de familiares. Él observa que la ropa se parece a otras que ha visto antes. Ella explica que se usa cuando fallece un familiar. Una chica defiende su ropa, diciendo que es la mejor que tiene. Un chico se disculpa, aclarando que no pretendía que fuera mala. Mantienen un breve y cortés intercambio de palabras. Un personaje vestido con un accesorio con cuernos explica cómo lo usa en momentos críticos que implican decisiones de vida o muerte. La escena incluye un cielo con hojas dispersas. En resumen, el personaje asocia su atuendo con eventos decisivos. Un joven considera una decisión importante. Piensa en el impacto que tendría que alguien se estableciera. Cree que sería una decisión importante. Un joven visita a una niña y a una criatura al aire libre, junto a una cerca. Dice que vino a agradecerle por la manzana. La escena muestra un momento de silencio y gratitud. Un joven se rasca la cabeza de pie. Una mujer disfrazada de bruja sonríe con confianza. Otra figura más pequeña de la bruja flota junto a ellos. El hombre comenta que a la gente de aquí no le gustan las deudas sin pagar. Resumen. El hombre señala que a los lugareños no les gusta que se les dejen deudas sin pagar. Un joven personaje de mirada decidida sostiene un gran pergamino y dice algo mientras este se despliega dramáticamente ante él. El personaje capta la atención con gestos y palabras. Presenta un pergamino a alguien, dispuesto a compartir su contenido. Un personaje sostiene un mapa detallado que representa bosques, montañas y lugares marcados. Otro personaje pregunta si es un mapa. La escena se centra en su interacción sobre el propósito del mapa. Una niña señala un mapa que muestra un castillo llamado Prusia, llamándolo Ciudad de Brujas. Un niño está cerca, mientras la niña explica que es un mapa del mundo simplificado. La escena destaca una conversación sobre viajes y geografía. Los personajes hablan sobre diferentes países y ciudades de su mundo, incluida la ciudad de los caballeros sagrados y la tierra de los hombres bestia. Mientras observan un paisaje detallado. Una joven con un bastón se encuentra frente a un hombre y una mujer que la observan atentamente en un claro del bosque. Ella afirma haber adquirido conocimientos útiles para ellos y se ofrece a enseñarles si así lo desean. Un joven permanece de pie con una mano en la barbilla, como si reflexionara sobre una pregunta. Expresa su incertidumbre verbalmente y piensa en voz alta sobre lo que sabe. Un joven de cabello corto y oscuro sonríe ampliamente, rascándose la nuca. Confiesa su ignorancia sobre el mundo, lo que indica falta de conocimiento. Un hombre se muestra reticente a salir de casa, afirmando que el entorno le resulta desconocido. Luego acepta aprender más sobre el mundo que le ofrece otra persona, indicando su disposición a aceptar la oferta. Un hombre se inclina profundamente ante una mujer con cuernos en un bosque mientras le pide que le enseñe. La mujer reacciona con sorpresa. El hombre solicita con insistencia la instrucción de la mujer llamada Hesti. Una niña de pelo largo y orejas de elfo parece pensativa, mientras que otra niña sonriente con orejas similares le dice que se tome su tiempo y que la lección sea buena. Una conversación sobre la preparación y el aprendizaje se desarrolla con calma. Un niño y una niña examinan un mapa en un bosque. La niña señala el límite del bosque oscuro en el mapa, explicando que se trata del bosque maligno, o bosque de la tentación. El niño pregunta dónde está su casa en el mapa. Una niña señala un lugar al oeste como el valle donde viven los dragones, con montañas rocosas y un dragón volador en el fondo. Un niño pequeño está sentado en una cornisa, hablando sorprendido. Una figura más pequeña está de pie debajo, sosteniendo una criatura con los brazos extendidos. El niño relaciona esto con una observación reciente. Una gran criatura rocosa se alza agresivamente entre escombros voladores, lanzando un grito estridente. La escena muestra su poderoso ascenso, rodeado de dinámicos fragmentos de roca y polvo. La criatura afirma su presencia con un rugido feroz. Dos personajes discuten sobre piedras mágicas en un bosque. Uno expresa su frustración por una interrupción, mientras que el otro insiste en continuar. Aquí, las piedras mágicas se utilizan para crear productos mágicos. Un monstruoso golem, hecho de piedras dentadas, se alza ferozmente desde el suelo destrozado mientras un personaje reacciona con urgencia ante la amenaza de un mapa. El golem se forma a medida que las piedras se acumulan. Un personaje afirma que el objeto posee un inmenso poder regenerativo gracias a su composición.
Otro personaje añade que es casi indestructible. El personaje masculino explica que usar el material adecuado puede distraer al golem. El personaje femenino escucha en silencio con expresión seria, luciendo un tocado con cuernos y un atuendo detallado. La sombra del golem se cierne al fondo. Sinopsis. Planean distraer al golem usando el material adecuado. Dos personajes están sentados en el suelo cerca de unas rocas hablando de una escama de dragón. Uno explica que la escama proviene de un dragón fuerte y sugiere lanzarla para distraer. Un joven habla con seguridad sobre la necesidad de contar con el material adecuado para evitar una pelea. Sugiere probar su estrategia con una leve sonrisa. En resumen, cree que la preparación puede prevenir conflictos. Un joven se encuentra junto a una chica con orejas de gato. Admite haber estropeado un señuelo y menciona haber convertido accidentalmente una escama en un arma usando magia. Sinopsis. Reconoce un error mágico. Un niño y una niña están al aire libre, en un terreno accidentado. La niña, con un bastón en la mano, comenta sobre el daño y la regeneración. El niño responde, pensativo, que deben tener más cuidado en el futuro. Un personaje observa a otro y le pregunta si tiene hambre. El segundo personaje responde con incertidumbre. La interacción se centra en la indagación sobre el hambre. Un joven le ofrece un refrigerio a una niña, quien lo acepta con gratitud. Intercambian breves palabras, mostrando una interacción sencilla y educada. Un hombre observa a una niña con cuernos comiendo. Parece un animalito adorable. El hombre compara su forma de comer con la de un animalito. Los personajes se encuentran en un sendero arbolado, con la luz filtrándose entre las hojas. Uno pide regresar, mientras que el otro afirma que está anocheciendo y que se marcharan. La escena muestra la partida al anochecer. Un personaje femenino con cuernos y un atuendo detallado agradece a alguien en silencio, con una expresión sombría. Una nota al margen comenta que su expresión es triste. La escena transmite un momento de gratitud contenida. Dos personajes aparecen en un acantilado roto. Una pequeña figura observa desde arriba, mientras un gran dragón se lanza hacia adelante. Una batalla parece urgente, mientras un personaje pregunta ¿por qué el otro no luchó? Una pequeña figura se yergue sobre una roca frente a un gran dragón alado. La figura le dice al dragón que los dragones inferiores morirán sin su intervención, enfatizando su deber. Una joven de cabello suelto y un delicado atuendo habla en voz baja. Pide solo un día más, indicando que es consciente de una lucha implícita o de una fecha límite. Un hombre ve a una mujer llegar a una zona boscosa y le habla. La mujer le pide un día más de espera. El lugar es al aire libre, rodeado de árboles y vegetación. Un joven sostiene una cesta de manzanas junto a una criatura enorme de ojos y pelaje oscuros que le pide que espere, ya que estaba recogiendo manzanas. El hombre dice que los golems pueden terminar aquí. Un joven personaje con atuendo detallado sostiene una varita de hueso del rey dragón y una capa, presentándolas claramente a otro grupo. El entorno y la acción sugieren un momento significativo relacionado con estos objetos. Una niña le dice a un niño que le va a dar un regalo caro. El niño se sorprende y le agradece. Hablan del valor del regalo al aire libre, cerca de una casa. Un joven con chaqueta expresa su satisfacción con un objeto, sosteniendo un bastón largo y de diseño intrincado. Menciona la familiaridad del diseño con la zona cercana. Una chica lo observa desde atrás, curiosa por sus acciones. Dos personajes discuten el uso de un objeto como arma cuerpo a cuerpo. Uno lo prueba golpeando una pelota, mientras que el otro reflexiona sobre si un catalizador es necesario para el crecimiento. La escena fusiona la acción práctica con la contemplación. Una joven con cuernos etéreos y delicadas joyas sonríe suavemente y le dice una frase a alguien. Las nubes llenan el fondo, añadiendo una atmósfera de ensueño a la escena. Aclara que lo que dijo no era en serio, con un tono amable. Un joven parece ligeramente sorprendido al pensar en una chica. Reflexiona sobre su carácter juguetón, algo que no esperaba dado su comportamiento habitual. Un personaje comenta la ineficacia de la magia, pero valora la magia de la imaginación a pesar de su efecto agotador. Otro personaje muestra agotamiento tras un uso excesivo de la magia, mientras que un tercero se mantiene firme. Una niña explica la importancia de hacer una llave mágica, mientras un niño cuestiona la necesidad de una llave. Un personaje con aspecto de elfo, de pelo largo y orejas puntiagudas, se agacha junto a la rama de un árbol. Explica cómo selecciona una palabra que representa la magia de la imaginación, lo cual reduce la carga mental. El personaje se ofrece a demostrar esta habilidad. Un personaje ordena que una llama explote, provocando una gran explosión de fuego. Otros dos observan, uno animando al otro a hacer más a pesar de la abrumadora llama. Ambos muestran sorpresa y admiración ante el poder demostrado. Un joven explica que siente como si un atajo de teclado operara en su cabeza.
Una profesora con gafas, de pie junto a una pizarra, explica el menor consumo de energía mágica. Les indica que elijan una palabra, definan un efecto y lo registren fácilmente. Un joven de pelo corto y desordenado se arremanga mientras está de pie afuera, bajo un cielo nublado y junto a unos árboles. Dice que tiene que intentar algo, mostrando determinación con sus acciones y palabras. Un personaje invoca un gran golem de madera con un árbol a la espalda, impresionando a los observadores con su éxito a la primera. El golem se mueve a medida que la escena cambia de enfoque. Invocar un golem de madera a la primera es impresionante. Un hombre observa a un grupo de golems de madera, con rasgos arbóreos en la cabeza y el cuerpo. Comenta el USO de la magia, y se prepara para enfrentarse a ellos de nuevo. La escena muestra múltiples golems activándose a su alrededor. Un joven declara con entusiasmo su éxito, destacando su energía y su falta de hambre. Elogia la eficacia de la llave mágica mientras habla con una figura esquelética. La escena resalta el éxito y la sorpresa ante el poder de la llave mágica. Un personaje masculino le pregunta a una mujer llamada Hesty qué le pasa. Hesty cierra los ojos, se toca la frente y guarda silencio. La escena implica preocupación por el estado de Hesty. Un hombre encapuchado se dirige a una mujer que sostiene un bastón y comenta la forma inusual en que ella usa la magia, en comparación con la norma de ceñirse a una lista definida. Un joven de cabello corto y oscuro sonríe ampliamente, sosteniendo un bastón con el diseño de una mano esquelética. Lleva una capa y expresa asombro y gratitud hacia alguien llamado Hesty. Un joven llama a una chica llamada Sakura, atrayendo la atención de los demás. Una chica con cuernos responde con calma, afirmando que el joven es digno de usar lo que le ha dado. Le asegura que es bienvenido, mostrando una confianza serena. Una niña con cuernos y orejas de elfo sostiene una taza mientras comenta que su sabor es amargo pero delicioso. Guarda silencio un momento antes de hablarla. La escena captura un momento sencillo de degustación y reflexión. Un hombre comenta los hábitos alimenticios de una niña mientras ella come con entusiasmo. Una mujer le ofrece dulces y ella los considera deliciosos. El hombre se alegra del cumplido. Una niña con ropa tradicional se encuentra en un campo de hierba cerca de una casa. Se dirige a los demás con preocupación, diciéndoles que no se esfuercen demasiado antes de despedirse y marcharse. Un joven de cabello negro levanta el brazo con seguridad, hablando con alguien fuera del panel sobre practicar si quieren irse. Una chica de cabello largo se ofrece a hacerle compañía, con la mano apoyada en su brazo. La escena transmite una interacción informal y amistosa con un toque de desafío. Un joven, visiblemente cansado, aborda una tarea final con guantes, lo que indica el fin de un esfuerzo. Expresa agotamiento, pero mantiene su determinación de terminar. La escena captura un momento de determinación en medio de la fatiga. Dos personajes están sentados al aire libre. Uno elogia las habilidades docentes del otro. Hablan sobre cómo cambiar la apariencia de un golem, combinando varios árboles para el trabajo de hoy. Los personajes comentan la velada y la preocupación por llegar sanos y salvos a casa durante una corta caminata mientras se acerca la oscuridad. Una joven de cabello delicado y ondulado, adornada con un accesorio decorativo, mira hacia adelante con una sonrisa amable. Anuncia que su tiempo ha terminado, señalando el fin de su interacción. Otra voz dice adiós, marcando la despedida. Un hombre con armadura, sosteniendo un yelmo, grita un nombre. Desconcertado por la inesperada despedida de una niña en un reluciente bosque, se pregunta qué quiso decir con adiós y qué podría suceder después. Un dragón de grandes alas aparece ante un paisaje montañoso. Una figura se yergue sobre una roca alta anunciando que el rey dragón de la llama blanca, Hesty, luchará mañana por la mañana. Un grupo de dragones se reúne en el cielo cerca de formaciones rocosas escarpadas. Un dragón, que parece liderar, llama a los demás a prepararse con urgencia. Un imponente pico dentado se alza en un cielo iluminado por la luna, repleto de dragones voladores. Una figura solitaria se yergue en la cima, dominando a los dragones que se encuentran abajo, representados con sombras y texturas detalladas. Varias criaturas con forma de dragón vuelan ferozmente entre imponentes formaciones rocosas, bajo un cielo nublado. Una de ellas grita de emoción mientras se desplaza por el accidentado paisaje, creando una atmósfera tensa y caótica. Dos personajes se paran y se agachan cerca de una pequeña criatura con forma de flor.
Comentan la ventaja que les otorga superar en número a un pequeño enemigo humano. Una escena muestra a un hombre solo en un amplio espacio abierto rodeado de árboles y con una casa a lo lejos. Un grupo de criaturas aladas vuela con energía hacia un gran dragón en una zona montañosa. Una criatura los llama para asistir al combate del Rey Dragón mañana, lo que genera entusiasmo entre ellos. Una mujer con cuernos y armaduras se encuentra en un acantilado hablando con criaturas voladoras. Cuestiona su dominio sobre ellas y las llama ingenuas, mientras reflexiona en silencio sobre sus decisiones. Una niña y un dragón grande con expresión seria se encuentran junto a dos dragones voladores más pequeños. La niña reflexiona sobre la longevidad del dragón y su capacidad de pensamiento crítico durante la crisis. El diálogo revela que el dragón ha sobrevivido casi un siglo gracias a su experiencia y astucia. Una mujer de cabello largo y postizos decorativos asume la responsabilidad de la cohesión de su grupo. Resuelve ayudarlos esta vez, demostrando sentido del deber y liderazgo. Dos personajes, de pie en un acantilado rocoso bajo un cielo estrellado, conversan seriamente sobre cómo prepararse para el mañana. El personaje más grande asume la responsabilidad de un desafortunado suceso. El personaje más pequeño responde pensativo. Un joven personaje con orejas de animal flota con los brazos extendidos, con montañas al fondo. Reflexiona sobre la sensación de magia fluyendo por su cuerpo después de tanto tiempo. Una figura, ataviada con una intrincada armadura, flota en el cielo, con las alas extendidas y una larga cola colgando. Las nubes enmarcan la escena, realzando la imponente presencia de la figura sobre el suelo. Tres personajes están sentados en la hierba, dos frente a un joven que sostiene un cuenco, mientras el pequeño personaje a su lado come tranquilamente. Una mujer habla sobre la magia y este mundo. La escena representa un tranquilo intercambio de conocimientos. Una figura grande, similar a un dragón, de intrincado diseño, habla de no haberse enfrentado nunca a un oponente digno de todo su poder. Expresa su anticipación ante tal desafío. La noche se posa sobre un paisaje montañoso rocoso con una luna brillante en el cielo. El diálogo revela a un personaje que acepta no regresar a este lugar. Se anticipa una feroz batalla la próxima vez. Dos personajes conversan en una terraza amueblada con un sofá y una mesa preparada para el té. Uno señala un valle lejano y escarpado llamado el Valle de los Dragones, considerando la vista magnífica. El otro minimiza su apariencia, llamándolo simplemente un montón de rocas escarpadas. Una figura se encuentra en una azotea diseñada como una casa tradicional, elogiando la posición privilegiada de la torre por sus amplias vistas. Otra expresa su felicidad al pasar la mañana juntos allí. La escena se centra en el entorno único de la azotea y el momento compartido. Un personaje explica que una llave mágica reduce su USO de magia, haciéndolo sentir menos cansado y capaz de despertarse antes, mientras otro escucha en silencio. Un joven expresa su preocupación por la seguridad de una mujer la noche anterior. Una figura femenina, débil y sonriente, responde que su tiempo ha terminado y se despide. Él la ve desaparecer, preocupado por la despedida. Un gran grupo de dragones sobrevuela un paisaje boscoso con torres rocosas. Entre ellos, un imponente dragón blanco lidera la horda. La escena revela una fuerza inmensa y poderosa que se acerca. Una chica de cabello largo y arco habla mientras aparta la mirada. Menciona no percibir hostilidad en los ojos de un dragón. El diálogo se acompaña de líneas de movimiento que indican movimiento o énfasis. Dos personajes hablan sobre la proximidad de algo y la creciente fuerza del viento. Uno pregunta si deberían bajar ya, y el otro accede. Se encuentran al aire libre, cerca de un gran árbol. Dos figuras se acercan a una casa alta. Una comenta el largo tiempo que tarda en llegar al primer piso debido a su altura. La otra confirma la presencia de alguien dentro. Un hombre con un bastón observa con intensidad un edificio alto y oscuro rodeado de energías arremolinadas. Las llamas y las líneas de movimiento sugieren urgencia y poder. Se da cuenta de la importancia de la casa y la conecta con alguien llamada Sakura. Una joven de pelo largo informa que, a pesar de los ligeros daños en la pared, la estructura principal permanece intacta. Una figura cercana responde brevemente, reconociéndolo con la palabra bien. Un gran dragón humanoide con alas flota en el cielo sobre una ciudad. Dos pequeñas figuras se encuentran en el suelo cerca de un edificio alto. El dragón habla de quienes viven allí. Una poderosa figura, ataviada con una armadura y grandes alas de dragón, flota sobre el suelo. Muchos dragones más pequeños vuelan al fondo bajo un cielo brillante. La figura proclama el liderazgo del Valle de los Dragones y desafía a otros a luchar. Se muestra un primer plano del rostro acorazado de un dragón. El dragón declara su intención de quemar la tierra con fuego blanco. La escena se centra en la expresión feroz del dragón y sus palabras amenazantes. Un joven decidido afirma que luchará y defenderá su hogar a cualquier precio.
se mantiene firme ante un desafío imprevisto. La esencia es su inquebrantable determinación de proteger su hogar. Un joven le ordena con urgencia a Sakura que actúe de inmediato. Sakura lo reconoce y se prepara para responder sin dudarlo. Le muestran un rápido trabajo en equipo y una disposición para afrontar cualquier desafío. Un joven sostiene un bastón mágico en una mano y agarra la mano de una chica con la otra, de pie en un campo de hierba. La chica parece sorprendida, pero accede rápidamente a la orden del hombre de iniciar la sincronización a máxima potencia. El hombre planea usar su llave mágica después de que comience la sincronización. Las ramas se retuercen y se extienden hacia el cielo, dando frutos y hojas que se doblan con una fuerza invisible. Dos figuras se yerguen en la base sosteniendo bastones mágicos, rodeadas por una acumulación de energía. Activan un poderoso hechizo de armadura de madera. Una enorme figura acorazada forcejea con grandes enredaderas espinosas que le envuelven el cuerpo. Cerca, un dragón humanoide con alas flota sobre una zona boscosa, frente a un edificio. La escena transmite tensión entre seres místicos en medio de la naturaleza y los elementos urbanos. Un robot gigante, blindado con placas voluminosas y segmentadas, se yergue sobre un fondo ardiente. Texturas de madera cubren partes de su cuerpo, en particular el torso, los brazos y las piernas, lo que sugiere un diseño robusto, híbrido orgánico-mecánico. Un hombre sostiene un bastón y afirma poder combinar 100 golems con una llave mágica. Una mujer permanece de pie detrás de él, en silencio. Menciona haber visto a través de una conexión con Sakura. Una criatura grande y extraña, de cuerpo robusto y cabeza distintiva, se encuentra frente a una chica de cabello largo. Un hombre cercano comenta sobre la criatura, comparándola con una que había creado antes y encontrándola superior. Dos personajes se enfrentan a una imponente figura acorazada que se asemeja a un dragón. Los dragones vuelan al fondo, realzando la escala. El diálogo revela que la armadura es grande, pero los dragones son aún más grandes. Un gran dragón humanoide alado se enfrenta a una pequeña figura acorazada en un campo con árboles dispersos. Criaturas voladoras llenan el cielo cerca de una alta torre que recuerda a un castillo. La figura acorazada considera el tamaño y la capacidad de vuelo del enemigo una ventaja. Una joven decidida, mostrada en medio de un discurso, explica que ha protegido la casa con magia e insta a alguien a luchar con todas sus fuerzas. Habla con convicción y energía. Un edificio alto y estrecho se alza aislado entre los árboles. Una figura ajusta algo en una máquina en primer plano. La figura prioriza la seguridad del lugar mediante el trabajo en equipo. Un joven se mantiene firme, con la mirada fija en el suelo, sosteniendo una capa rota. Declara que este es su hogar, donde puede vivir felizmente, y se niega a perderlo ante nadie. Una gran figura acorazada se lanza hacia adelante, con los puños apretados, lista para el combate. La figura anuncia un ataque llamado armadura de madera, rey o ataque. La escena transmite acción y poder. Un joven se encuentra en un gran portal con los brazos abiertos, dando un importante anuncio. Las puertas tras él parecen pesadas y detalladas. El anuncio se refiere a una situación sin precedentes en el reino, a cargo del equipo de observación. Un grupo de personas, algunas vestidas con capas y sombreros de mago, se reúne en una gran sala ornamentada con candelabros y altos ventanales. Dos personajes hablan sobre el rey dragón volador de la llama blanca, visto en un bosque oscuro, advirtiendo de la presencia de dragones. La escena implica una conversación sobre una amenaza inminente de poderosas fuerzas de dragones. Una mujer observa desde una ventana criaturas voladoras y torres distantes, expresando su urgente preocupación por la seguridad de la ciudad ante la llegada de invasores. En resumen, la seguridad de la ciudad se ve amenazada por la aproximación de enemigos. Personajes antropomórficos de lobos corren por un sendero forestal, algunos tirando de carretas con mercancías y uno cargando a un niño. Árboles y sombras rodean la escena mientras huyen a toda prisa. Un personaje anuncia que la tribu lobo huye. Un hombre de pelo corto, vestido con ropas religiosas, sostiene una cruz y anuncia urgentemente la necesidad de pedir ayuda y evacuar la ciudad. Tres personajes hablan con urgencia sobre la evacuación y la ruina de la ciudad a causa del Rey Dragón. Uno se preocupa por la seguridad, mientras que otro afirma que la ciudad está condenada. Una mujer con aspecto de bruja avanza en una habitación donde hay varias personas. Una la llama princesa, mientras que otra pide calma a todos. Una mujer decidida, vestida con un traje blindado detallado y un sombrero de ala ancha, insiste en que no hay tiempo para el pánico. Pregunta urgentemente a un mensajero sobre el número de dragones presentes. Varios individuos con capas y armaduras se reúnen en una gran sala, discutiendo números y estrategias.
Se mencionan al menos 50. Un gran dragón emite una energía circular y arremolinada desde su pecho, representada con líneas nítidas para mostrar su intensidad. Una chica con sombrero de bruja lo observa con expresión seria, ligeramente empapada en sudor. Comenta que la criatura es el Rey Dragón de la Llama Blanca. Un dragón legendario, causando destrucción, aparece repentinamente, sorprendiendo a quienes creían que estaba inactivo. Llamas y ruinas inundan la escena mientras el dragón flota sobre ellos. Un grupo de personas se encuentra en una habitación espaciosa, algunas con capas y sombreros, frente a una figura que da órdenes, con candelabros y adornos en el techo. Una ordena la evacuación y rescata al mayor número posible de personas. La escena muestra los preparativos para una acción urgente. Un hombre afirma haber solicitado refuerzos y espera que lleguen en al menos un día. Una mujer escucha en silencio, pensativa. El hombre transmite urgencia por el retraso. Una joven decidida, vestida con armadura y un gran sombrero, empuña con firmeza una espada. Declara su intención de ir a luchar, mostrando determinación y disposición para la batalla. Una joven vestida de bruja habla con determinación sobre ayudar a su ciudad. Esta de perfil, con un sombrero puntiagudo y una capa, expresa esperanza y determinación para contribuir positivamente. Un personaje con armadura empuña, con fuerza una espada, acatando la declaración del capitán caballero. Admite que ganar es imposible y que seguir luchando sería desperdiciar su vida. La escena se centra en la resignación y la aceptación de una situación imposible de ganar. Un personaje que lleva sombrero y pendientes sonríe con los ojos cerrados, expresando un plan para retrasar algo haciendo todo lo posible. Los personajes se encuentran frente a un gran castillo. Una expresa alivio por ser la segunda princesa, lo que permite luchar en lugar de huir. Dragones sobrevuelan mientras la gente se reúne. Sinopsis. La gratitud por el rol permite protección, no escape. Una maga decidida, con sombrero de ala ancha, armadura y capa, empuña con firmeza un bastón. Declara estar dispuesta a sacrificar su vida para proteger a los demás. Una joven bruja con sombrero puntiagudo y capa se gira para hablar. Pide ser observada hasta el final y anuncia que se marcha. Tres personajes reaccionan en un gran edificio de piedra, al abrirse un portal vertical. Uno grita una advertencia a una princesa, quien probablemente sea el objetivo de la teletransportación. Se dirigen al portal con urgencia. Una joven vestida de maga informa de una teletransportación exitosa en un bosque. Luego pregunta por el paradero del Rey Dragón. Una mujer exclama alarmada. Una explosión estalla frente a una figura encapuchada. La figura reacciona ante la repentina explosión. Una figura mecánica gigante levanta ambas manos, con cables o tubos visibles que se extienden desde su torso. La escena es dinámica, mostrando líneas de movimiento que sugieren poder o movimiento hacia el primer plano. La perspectiva enfatiza el tamaño y el dominio del robot sobre la figura inferior, más pequeña. Una gran figura blindada se encuentra en medio de un bosque en llamas, con humo elevándose a su alrededor mientras una pequeña persona cercana cuestiona la capacidad de la figura para bloquear las llamas. Una joven con un sombrero distintivo reacciona conmocionada al oír una voz. Un hombre con armadura nota su presencia y pregunta por qué está allí. Ambos reconocen a la mujer como una princesa. Un dragón humanoide alado se enfrenta a una gran figura acorazada en un campo de batalla en llamas. El dragón acusa a la figura acorazada de destruir su jardín. El aire se llena de criaturas voladoras y humo, lo que acentúa la destrucción. Un joven grita con determinación que no permitirá que su hogar sea destruido. Un primer plano muestra una mano quemada por la armadura de madera, lo que indica un conflicto reciente. La escena transmite una férrea voluntad de defensa y las consecuencias de la batalla. Un hombre habla de convertir un espacio vacío en un almacén de golems y espera que un plan sin probar funcione. Los estantes albergan múltiples golems, listos para la acción. Les ordena que cambien a modo armadura completa. Una imponente figura acorazada, con una cabeza similar a un casco y placas de varias capas, se alza prominente. Bosque y rocas rodean la figura, enfatizando su inmenso tamaño. El diseño mecánico domina la escena, insinuando potencia y defensa. La figura irradia una fuerte presencia en el entorno natural. Sinopsis. Un gran robot acorazado se alza en un entorno forestal.